¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Euforia esta mañana, euforia en los escaños del Partido Popular de los populares en el Congreso. Esa es la sensación que ha generado entre los suyos su nuevo líder, Pablo Casado. Ha sido su primer debate cara a cara en tiempo y forma con Pedro Sánchez, a quien ha desarbolado, ha arrasado según los diputados populares. El líder del PP, a ojos de su bancada, ha estado contundente, brillante, efectivo, en una intervención improvisada. Digo improvisada porque ha leído todo durante cerca de media hora. No es que no lo hubiera antes provisionado desde el punto de vista intelectual. Es que no ha leído una sola línea. No tenía papeles ni documentos en el atril, cosa que no estamos acostumbrados a ver en nuestro lecturamento. Ya sabe que aquí lee todo el mundo. Y ha hecho una crítica bastante contundente contra la gestión política y económica de esos 4 meses de gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, de ese discurso, un discurso bien estructurado, argumentado, pues ha quedado únicamente el titular sobre el que luego ha girado el debate. Y a ese titular, que le voy a recordar más o menos, ha ido en esta línea: Casado acusa a Pedro Sánchez de ser partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando por su connivencia con el separatismo en el que está apoyando la gobernabilidad de España. Bueno, pues a ese titular se ha aferrado el presidente como un clavo ardiendo para obviar todo lo demás. Sánchez le ha exigido varias veces a Pablo Casado que retirara la acusación, que si no retiraba esa acusación iban a romper peras, o sea, relaciones. Usted y yo no tenemos nada más que hablar, le ha soltado. Bueno, el caso es que Casado no ha dado marcha atrás, no ha rectificado, y Sánchez, el mismo que por cierto llamó a Rajoy indecente, pues ha mostrado el hombre muy indignado, estaba el hombre muy indignado por esa acusación. Y ha exhibido también una piel excesivamente fina, que contrasta sin duda con la barra libre de expresión que ayer el Partido Socialista, él apoyó junto a Podemos, junto a los separatistas, para que las ofensas e injurias al rey y a la corona, a los sentimientos religiosos de las personas, a las víctimas del terrorismo, por ejemplo, el ultraje a los símbolos nacionales, etcétera, etcétera, no tengan respuesta penal. O sea, que ya ven ustedes. Esto de la vara de medir, o las varas de medir distintas en función de lo que nos interesa y no, es muy habitual en nuestra política. Así que después vamos a comentar este asunto y otros de interés como el que ya planteamos en nuestro barómetro. Laura Gómez, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues hoy hablamos con nuestros espectadores de esa polémica en las aulas navarras, donde su gobierno, liderado por Uxue Barkos, ha lanzado un programa dirigido a los niños de infantil y primaria y en el que se aborda, entre otras cosas, el reconocimiento de la sexualidad infantil. Un programa que, además de polémico, quieren que sea obligatorio para toda la enseñanza, pública, concertada y privada. Y sobre esto os preguntamos a todos ustedes, y lo que queremos saber es si rechazan ustedes esta imposición de la ideología de género en las aulas. Pues esta es la pregunta de nuestro barómetro de hoy. Si lo rechazan, si no les parece bien que este programa sea obligatorio para todos los alumnos navarros, pues marquen el 905-855-001. ¿Que les parece bien? Pues el mismo número, pero acabado en 002, 905-855-002. Como siempre, les leemos en las redes sociales. En nuestro Twitter somos @elcascabel13. ¿Y cómo les podemos leer hoy? Pues con el hashtag #elcascabel24, Antonio. Gracias, Laura. Bueno, ya ven ustedes, un asunto que luego abordaremos, por supuesto, porque estamos hablando de adoctrinamiento de ideología de género en toda regla, el que se pretende en Navarra con ese programa Escola, en el que más o menos piden que los niños puedan cuestionarse su sexualidad a partir de los 2, 3, 4 años, en fin, una aberración, una barbaridad. Luego lo comentaremos y ampliaremos, por supuesto, vean, del avance de estos temas. Las promesas de Sánchez. Más empleo. Se vayan a crear 800.000 nuevos empleos. Sanear las cuentas públicas. Reducir el déficit público. Y por primera vez desde 2007. Superávit primario, lo que va a ayudar, entre otras cuestiones, a reducir la carga de deuda pública. ¿Son realistas las predicciones del presidente? En unos minutos, con Carlos Cuesta. Polémica medida en las aulas navarras. El gobierno de Uxue Barkos implanta Escolae, un programa que incluye juegos eróticos en los colegios o el reconocimiento de la sexualidad entre los alumnos de infantil y primaria. Pero, ¿qué opinan los padres? ¿Están obligados a aceptarlo? Todos los detalles del polémico programa educativo en unos minutos.
Bueno, hoy me acompañan, esta noche me acompañan Javier Negre, buenas noches Javier, y Maite Alcaraz, buenas noches Maite, y Esther Jaén, buenas noches. Muy buenas noches. Y Pablo A. Iglesias. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo A. Iglesias, o sea, no confundan ustedes. Rayas A, ¿no? No I, que sería Pablo, bueno, no, el otro Pablo es... Pablo M. Iglesias. Pablo Manuel, Pablo Andrés. Pablo Pablo M. Manuel, efectivamente. Pablo M. Manuel. Iglesias. Y tú eres Pablo A. Buen hombre, Pablo, gracias. Y vamos a comentar lo que ha pasado esta mañana en el Congreso, que bueno, pues ha tenido una trascendencia desde el punto de vista mediático enorme, porque los titulares de los diarios que tienen versión digital, evidentemente, y aquellos que solo se ocupan del asunto digitalmente, pues han girado en torno a ello. Y es un debate, un ensayo, algunos han considerado que ha sido un ensayo del debate del Estado de la Nación. En tiempo y forma ha sido el primer debate realmente que ha protagonizado el nuevo líder del PP, Pablo Casado, con el hoy presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. Ha estado durante 25 minutos aproximadamente, bueno, pues interviniendo desde la tribuna de oradores. Ahí ha orado, no ha leído, o sea que no ha sido lecturamento, sino parlamento en toda regla, sin papel, sin documentación alguna, y ha sido duro, muy crítico con la gestión del Gobierno de estos 4 meses. Ha echado en cara sobre todo a Sánchez que se apoye o descanse la gobernabilidad de España en el separatismo, y ahí es donde ha venido la frase de la discordia, sí, que le ha dicho que es corresponsable del golpe de Estado que se está perpetrando España en la medida en que está apoyado por esos separatistas. Y ahí es donde Sánchez pues, ha considerado que es una acusación indignante, etc. Y bueno, y de ahí va la cosa. Así que, Susana Ollero, cuéntanos cómo se ha producido ese rifirrafe que enseguida vamos a abordar y comentar. Pues sí, Antonio, como dices, sesión de control muy dura la que se ha vivido hoy en el Congreso de los Diputados. Tocaba debate sobre el Consejo Europeo y sobre las armas, la venta de armas a Arabia Saudí. El líder del PP, Pablo Casado, ha subido a la tribuna sin papeles y durante 25 minutos ha dado un auténtico repaso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convirtiendo así la sesión en un auténtico debate sobre el estado de la nación. Escuchen. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar. ¿Y usted me habla a mí de moderación? Quien está aliado con los independentistas, con los batasunos y con la extrema izquierda, ¿habla aquí de extrema derecha? Ustedes, de moderación, de democracia y de constitución, ni una sola lección. Pero no insulte, no difame, no calumnie. Haga oposición. Pues tampoco ha salido mejor librado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuanto a la política económica y presupuestaria que ha anunciado para el país y que, según Pablo Casado, solo puede conducir a la ruina. Le escuchamos. Usted es una réplica de Zapatero. Usted copia, corta y pega lo que hizo Zapatero. El problema es que a usted le vean como una administración tóxica como la italiana. Por tanto, la deuda pública subió porque nosotros pagamos sus facturas. No queremos otra recesión, señor Sánchez. No queremos que una vez más, después del 96, después del 2004, el Partido Socialista nos deje un país fundido, arruinado, quebrado. Bueno, estaba justificada esa indignación de Pedro Sánchez en un asunto que yo no sé si era lo más importante, sin duda, de una intervención de media hora en el que se ha pasado revista a la gestión del Gobierno de Sánchez en estos momentos. Se ha hablado de economía, lógicamente, y de política, pero parece que todo se ha residenciado en esa suerte de frase de ser partícipe de un golpe de Estado por su connivencia con el independentismo. Yo le quiero dar la enhorabuena a Pablo Casado por decir en una tribuna parlamentaria lo que muchos españoles pensamos, que es que el señor Sánchez está siendo cómplice con su inacción del golpe de Estado en Cataluña, porque un gobierno serio debería haber aplicado ya el artículo 155, un gobierno serio debería haber paralizado los beneficios económicos que le está dando de más a la Generalitat y que está usando la Generalitat independentista de ruta independentista, y los líderes independentistas ya han dicho que su única hoja de ruta es la independencia de Cataluña, y hay que recordar que estos líderes separatistas son los socios que han llevado a Sánchez a la Moncloa. Por lo tanto, yo no sé por qué se sorprende el señor Sánchez. Y yo lo digo abiertamente, el presidente del Gobierno es cómplice de los golpistas, y si me quiere denunciar, que me denuncie, porque dijo que me iba a denunciar por el tema del plagio de la tesis doctoral que publiqué en El Mundo, y todavía estoy esperando la denuncia. Y sobre todo, ¿cómo se puede hacer el ofendido, el señor Sánchez, hablar de crispación, de que se han subido los decibelios, de que se le está insultando? Hombre,
del creador de No es no y qué parte del no lo entiende, del creador de aquel debate en el 2015 con Mariano Rajoy, en el que le insultó, le llamó corrupto sin que hubiera ningún sumario, le llamó, efectivamente. Bueno, ese precisamente es el líder político que cuando estaba en la oposición tiraba a dar con todo lo que encontraba y desde luego al propio Pablo Casado le ha llamado de todo, también le ha llamado ultra, le ha llamado que está más cerca de Vox que de otros partidos. En fin, yo creo que no es la persona ideal el señor Sánchez para dar esos consejos. Y dicho lo cual, yo creo que tanta sobreactuación, tantos insultos en el Congreso, que no es fruto de un día, yo creo que llevamos muchos días donde se están tensando demasiado las cosas, eso va en detrimento directamente de los problemas de los ciudadanos. Mientras esté un debate entero, como antes decía Antonio, donde se podían haber hablado de muchas cosas interesantes para los ciudadanos, al final lo único que trasciende son los insultos, las palabras mayores, las vejaciones que se dedican unos políticos a otros, y yo creo que ya va siendo hora de que hablemos de lo importante, pero sobre todo que no sobreactuemos. Y el señor Sánchez hoy ha sobreactuado. Además, ha insistido, cada vez que subía a la tribuna le decía, pero ¿se va usted a retractar de esas palabras? Y luego me ha llamado mucho la atención cuando le ha dicho, no hable tanto con Aznar, le ha dicho a Pablo Casado, hable más con Mariano Rajoy. Hombre, que lo diga el señor Sánchez, que no le dirigía la palabra al señor Rajoy, es que de verdad es todo absolutamente kafkiano. Pero yo creo que tiene una explicación que le diga hable más con el señor Rajoy, porque cuando ha hablado de usted es partícipe responsable del golpe, si hablamos de golpe, para los que hablen de golpe de Estado, el inicio fue un 27 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, y entonces quien gobernaba era Mariano Rajoy. Y quien le apoyaba era el Partido Socialista de Pedro Sánchez, del no es no, que parte del no ha entendido. A instancias del señor Rajoy, que fue el que se lo pidió. Sí, se lo pidió. Porque el señor Rajoy podía haber hecho lo que quisiera con la mayoría que tenía en el Senado. Pero el líder de la Senado, oposición, Pedro Sánchez, en un asunto como Cataluña, se lo concedió. Es decir, la generosidad que tuvo entonces no la ha tenido Pablo Casado. Y además, hoy, que ha querido convertir esto en el debate sobre esta nación, me parece una estrategia para brillar buena. Es que tenía un montón de temas para criticar al gobierno, un montón. Pero en el asunto catalán, a mí me parece que es de justicia que al presidente del gobierno le apoye el PP, Ciudadanos y todos cuando se trata de hablar de esto. Connivencia con el independentismo. Termino enseguida, que yo os he escuchado. No, pero escúchame, connivencia con el independentismo, no. Porque aquí se ha celebrado algún referéndum, no. Se ha pedido a la Fiscalía que retire cargos, no. Se están abriendo embajadas en el extranjero que propagan el discurso separatista. Pero eso no es independiente. ¿Qué se está preparando en Cataluña? Perdona, Madrid tenía delegaciones, Valencia tenía delegaciones. La del 155 hay que hacerla ya. Vamos a ver. Yo vuelvo a decir, el 27 de septiembre Rajoy hizo exactamente nada y Pedro Sánchez no actuó contra el gobierno, ni fue... Y el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum, porque se celebró, no tiene validez, pero se celebró, y dijeron que no se iba a celebrar, Pedro Sánchez apoyó al gobierno. Apoyó poniendo límites, también Esther, poniendo límites. Pero es que no, en ese tema, precisamente Pablo Casado ni en TV3 ni se intervino en la educación, así gracias a que el señor Sánchez para decirle al gobierno... Déjame, Esther, vamos a escuchar también a Pablo. Yo no te voy a reabrir el debate de lo que pasó hace un año, porque llevamos un año debatiéndolo y creo que no es Lo han sacado por aquí, que hable con Rajoy, que hable con Aznar. No, pero es que tú dices que hable con Rajoy, y destacas la solidaridad, lo ha dicho Sánchez. Lo ha dicho Sánchez, el presidente del gobierno. Te lo ha citado, con lo cual me ha venido. Y tú destacas la solidaridad de Sánchez con Rajoy en aquel momento. Sí. Yo diría que Sánchez precisamente solidaridad no tuvo responsabilidad. Por que responsabilidad, era lo que procedía en aquel momento. Pero desde luego no fue a decirle pero vamos a centrarnos en lo de hoy y si realmente esto supone romper peras entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno. Después de aquella responsabilidad, Sánchez también ha tenido un cambio de criterio fundamental, porque una semana antes de la moción de censura, Sánchez fue a la Moncloa a decir que quería otro 155. Y a la semana siguiente estaba pactando una moción de censura con los independentistas. Con lo cual, si alguien ha cambiado aquí de criterio ha sido Sánchez y no Pablo Casado precisamente. Y sobre lo que hemos visto, las imágenes y esa ofensa exagerada del gobierno y de Pedro Sánchez acusando a Pablo Casado de ser muy duro en el debate de hoy, yo creo que es una muestra de que realmente Pedro Sánchez está ofendido porque ha perdido el debate. Sí. Ha perdido su primer gran debate con Pablo Casado que se producía en el ámbito parlamentario. Además,
creo que podemos decir que lo ha perdido estrepitosamente, y no porque haya estado mal Pedro Sánchez solamente, sino porque Pablo Casado ha estado muy bien en su primera intervención de principio a fin. No solamente, como tú decías, Antonio, sin leer papeles, porque tiene una capacidad para improvisar permanentemente allí donde va, y lo hace, y además lo hace bien. Es falso que no se haya hablado de temas del gobierno o del tema del debate, porque había un momento en el que el gobierno le ha reclamado, oye, estamos aquí para hablar de la Unión Europea. Y Pedro Sánchez le ha acusado de eso a Pablo Casado, y Pablo Casado con mucha habilidad ha llevado el debate al Brexit, que era el que correspondía hoy, por ejemplo, pero lo ha utilizado para poner en contradicción lo que está pidiendo Sánchez sobre el Brexit, que es unidad a la Unión Europea, con la división que provoca el pacto de Pedro Sánchez, por ejemplo, con los nacionalistas. Y creo que eso también ha estado hábil. Y luego, más allá de esa ofensa de Pedro Sánchez, que creo que es importante por perder el debate, yo creo que lo único que se le puede poner una tacha a Pablo Casado es el término partícipe. La acusación que ha lanzado Pedro Sánchez como responsable del ataque que están realizando los partidos independentistas tiene toda la razón. Quizás ha excedido en utilizar el término partícipe, porque al decir eso le está acusando, entre comillas, entre líneas, de golpismo no, de cometer un delito, que es grave. Y por eso Pedro Sánchez luego insistía en retírelo, que podía tener una pequeña razón para insistir en ello. Pero yo creo que Pedro Sánchez no lo decía porque realmente hubiera motivo, sino porque era su manera de ocultar lo que había pasado durante el rifirrafe, de ocultar su derrota en el debate y llevarlo a la polémica para hacerse la víctima por haber perdido ese debate, que es una estrategia eso es lo que se ha interpretado desde el punto de vista político. Ahora voy a leer algo que a mí me ha llamado la atención, porque el único periódico que lo tiene ahora mismo subrayado en su titular en la versión internet es El País. Y es que, según parece y cuenta Carlos Ecue, al término de este largo debate en el Congreso, ya en el momento más relajado, después del choque con Pablo Iglesias, pues Sánchez ha dicho que, o sugerido que solo puede haber delito de rebelión con militares o civiles si ese delito se comete porque están armados estos civiles o militares. O sea, reflexión, dice el compañero del País, muy significativa en un momento en el que toda la política española está pendiente de lo que suceda el inminente juicio del proceso separatista. O sea que, claro, está ya sugiriendo que no deben ser acusados por la Fiscalía de rebelión algunos de los golpistas que están en prisión preventiva. Entonces, claro, ha citado a Trillo en la tribuna. Sí, pero vamos, que si esto es así como lo cuenta no Cue... es de él, es de Trillo. Pero bueno, de Federico Trillo. Bueno, pero ya está abriendo, digamos, caminos que luego sugieren que, bueno, pues que hay que agradar a este personal para que luego apoye los presupuestos. ¿Tú piensas que no va a haber presiones del gobierno a la Fiscalía para que no le imputen el delito de rebelión? El gobierno necesita que se aprueben esos presupuestos que están siendo negociados en una cárcel entre un golpista y un comunista. Va a haber presiones a la Fiscalía, seguro, por parte del Ejecutivo Central, para que los golpistas salgan antes de prisión y se les retire ese delito de rebelión. Y la ley es muy clarita, lo que dice ahí. Mira lo que decía Tardá aprovechando el envite y aprovechando, en fin, este rifirrafe y esa tensión dialéctica, ha dicho que Casado, dice, bueno, mientras Rajoy nos enviaba a la cárcel, este es capaz de fusilarnos. Bueno. En fin, digamos, un desvarío, ¿no?, que se dice, una boutade, que diría un francés, más finamente. Venga, escúchenle. ¿Qué no va a hacer la derecha? Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría. Nos fusilaría. De hecho, sí, claro que sí. El señor Rajoy quizás no. Nos metería a la cárcel. De hecho, ya nos ha metido. Señor Casado, si pudiera nos fusilaría. El caso es que, claro, luego... Que vuelva Rajoy, Casado le ha recordado... Dice, hombre, no me hablen ustedes de fusilar, que de eso saben ustedes mucho. Es que al final lo mismo es que insultaban a Rajoy y que era el paradigma de la maldad absoluta, el recentralizador y tal. Ahora le están demandando para meterse con Pablo Casado. Es que, de verdad, es incomprensible, es un sainete. Rajoy no hizo nada y el 1 de octubre pasó lo que pasó y se tardó en actuar. Bueno, pero... Y ocurrió lo que ocurrió cuando el gobierno decía... ahora reclamar a Rajoy, ¿eh? Pero ya... Bueno, pero es que claro que prefieren a Rajoy que a Pablo Casado, porque ven que Pablo Casado es mucho más duro de lo que fue Rajoy. Luego, entonces no lo debe estar haciendo muy mal Pablo Casado, ¿no? Si tiene tan nerviosos a los independentistas. A ver, yo quiero recordar que entonces Pablo Casado defendía lo que hacía Rajoy, que era portador. Bueno, pero lo defendía, decía que era lo mejor para España. Internamente les para las 11 enseguida volvemos, por favor. No, el consejo de Susana Viro antes. Venga, adelante. Las promesas de Sánchez, más empleo, se vayan a crear 800.000 nuevos empleos. sanear las cuentas públicas,
reducir el déficit público. Y por primera vez desde 2007. Superávit primario, lo que va a ayudar, entre otras cuestiones, a reducir la carga de deuda pública. ¿Son realistas las predicciones del presidente? En unos minutos, con Carlos Cuesta. Saludaremos enseguida a Carlos Cuesta. Por cierto, también hablaremos de ese golpe fiscal del gobierno a los autónomos con menores ingresos. Se calcula que van a pagar 372 euros más. El Ministerio de Trabajo plantea 3 tipos de subidas de la base mínima de cotización. Además, se elevará la tarifa plana a 75 euros y endurecerá sus condiciones. De eso vamos a hablar. Creo que este asunto además ha tensado la cuerda entre Podemos y el gobierno. Parece que no es lo que habían acordado. Pero bueno, a ver cómo sale este asunto. Le preguntaremos también a Carlos Cuesta sobre ese particular. Pero antes, Pablo Iglesias, vamos a ver. ¿Qué pasa en Moncloa? ¿Qué última hora tienes sobre el rifirrafe de esta mañana y consecuencias de las relaciones gobierno-PP? Al salir del debate ha dicho Pedro Sánchez de alguna manera que consideraba que la relación era muy difícil recuperarla con Pablo Casado después de lo que le había dicho, y Moncloa está informando ahora mismo, hace apenas 2 minutos, que las relaciones están rotas oficialmente con el Partido Popular, con Pablo Casado, porque consideran que Pablo Casado esta mañana ha perdido el respeto institucional al presidente del Gobierno. Consideran que las declaraciones se han pasado la raya y, por tanto, van a dejar de hablar y de dialogar con el Partido Popular. Eso le viene a Casado y le viene muy bien a... Le viene muy bien. A mí, yo te digo una cosa, a mí también me sorprende... Hay que ir a la calle y preguntar. Me sorprende el enfado, como decía yo antes un poco, la exageración de Moncloa respecto a este tema, porque todos los viernes, quienes vamos al Consejo de Ministros, escuchamos que antes de empezar las preguntas, la portavoz del Gobierno está lanzando acusaciones muy duras y críticas todos los días. Críticas no solamente de extrema derecha, sino de acusaciones casi de personas y dirigentes políticos irresponsables institucionalmente y políticamente, no solamente a Pablo Casado y a también a Albert Rivera. Y por cierto, de Albert Rivera me gustaría también apuntar una cosa al debate esta mañana. No estamos hablando de Albert Rivera, y eso es precisamente porque Pablo Casado se ha comido el discurso de Albert Rivera. Se ha convertido en el jefe. Albert Rivera solía tener una ventaja en estos debates parlamentarios cuando estaba Rajoy, es que hablaba el último, es el cuarto, entonces podía ver lo que decía Rajoy, lo que decía el Partido Socialista, lo que decía Pablo Iglesias, y entonces él buscaba su estrategia, su hueco y siempre triunfaba. Hoy ha ocupado tanto espacio Pablo Casado y ha sido tan protagonismo en su rifirrafe con Pedro Sánchez que le ha dejado sin hueco a Rivera. A mí que el gobierno rompa relaciones con Casado no me preocupa. De hecho, Casado tiene que tener relaciones con Ciudadanos y con Vox, que son los partidos que aspiran a desalojar al señor Sánchez de la Moncloa. Un señor que se ha bajado los pantalones con los independentistas, con los batasunos. Por lo tanto, a mí, que rompa el presidente del gobierno relaciones por ese comentario, que yo lo pienso y muchos españoles lo piensan, de que está siendo por inacción cómplice de lo que está preparando en Cataluña, que la hoja de ruta de Torra es la independencia, y eso hay que decirlo abiertamente, se está preparando un golpe de Estado y se está financiando desde el gobierno central en el sentido de que le están dando más recursos para apaciguarlo, pero están haciendo lo contrario, están abriendo embajadas y están siguiendo la misma hoja de ruta, que es lo único que saben hacer, tratar de romper España y negociar presupuestos en una cárcel. Pero en todo caso, el gobierno, yo no sé si puede romper relaciones con el jefe de la oposición. Pues no, es que, quiero decir, postureo, está diciendo el señor Sánchez que si mañana tienen que hablar los 2 grandes partidos para un asunto de Estado, no se va a reunir con el señor... Es que parece una broma de mal gusto, sinceramente, es todo postureo y es una sobreactuación, efectivamente, como bien decía Pablo, porque se ha dado cuenta el señor Sánchez que ha perdido el debate hoy. Y entonces, para quedarse un poco por encima, tiene que decir esto. Pero vamos, en su responsabilidad está hablar con el señor Casado, aunque le parezca la persona más horrorosa que pisa el planeta. Y es curioso, efectivamente, lo que dices, Maite, porque precisamente el Gobierno todos los días está diciendo al Partido Popular que debería negociar los presupuestos generales y apoyar los presupuestos generales. Si tú rompes relaciones con el principal partido de la oposición, significa que tú estás excluyendo al partido de la oposición, cuando hasta ahora lo que hacen es al PP de acusarle de haberse autoexcluido. Bueno, lo cual parecería no tiene ya sentido. Una broma esperar que el Partido Popular apoyarlos. Eso no, el Gobierno dice que le tiene que apoyarlos. Todos los gobiernos dicen que el principal partido de la oposición... Déjame terminar. Todos los partidos dicen que el principal partido de la oposición, los gobiernos dicen que se le tiene que apoyar por responsabilidad, etcétera. Sí. Todos, absolutamente. Nunca, jamás en la historia de la democracia de España ha ocurrido. Eso por va en el guión. Estas tonterías de manual... Ha vuelto a plagiar la tribuna del Congreso, ¿no? Pero no ha citado, ¿no? Al grupo, ¿no? Me han contado, ¿no? Tú has estado allí, ¿no? Me han contado que ha dicho un estribillo de una canción... Y no han no, que ha vuelto a plagiar una canción de música, en este caso una canción. Bueno, señores, que tengo por ahí a Carlos Cuesta, que también es... Esto es un poco forzado. Esto tiene que ver con las cosas. Esto te ha quedado forzado. Más forzado es tu planteamiento respecto a Cataluña. Más forzado tu planteamiento respecto a Cataluña. Que vamos a hablar de las cosas de comer, del pan de nuestros niños.
y eso tiene que ver con la economía, la situación económica, evidentemente, con el empleo también y con todo aquello que se deriva de unos presupuestos que realmente, pues, en fin, no están encontrando, de luego, un eco positivo en los medios empresariales y económicos de momento. Y queremos recordar lo que decía ayer concretamente, lo decía Pedro Sánchez en Toledo, una visita que estaba haciendo una empresa, y comentaba esto sobre lo que él considera que va a pasar. Y yo decía anoche lo decíamos aquí, hombre, Dios quiera que fuera así, pero me temo que tal y como están los números que nos ha presentado y Bruselas lo que le pide que aclare, no parece que se van a cumplir esas previsiones. Pero escúchenle, que ahora vamos a preguntar a Carlos Cuesta para que analice y desmenuce esa realidad optimista del señor Sánchez. Venga. Una economía que va a seguir creciendo este año y que lo viene haciendo durante estos últimos años por encima de la media de la zona euro, también de las principales economías de Europa, lo que va a permitir, entre otras cuestiones, que durante estos años, estos 2 años, el 2018 y el 2019, se vayan a crear 800.000 nuevos empleos. Esto lo hemos contemplado en la alternativa presupuestaria que hemos presentado en Bruselas y que nos va a permitir seguir, además, reduciendo y saneando las cuentas públicas, que es algo importante, reducir el déficit público. En 2019 vamos a obtener por primera vez desde el año 2007 superávit primario, lo que va a ayudar, entre otras cuestiones, a reducir la carga de deuda pública. Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué diría que ¿De verdad que es creíble esto que cuenta el presidente del gobierno? Vamos a ver, yo simplemente voy a decir una serie de datos y luego cada uno que juzgue si esto es creíble o no es creíble. Si estamos en una desaceleración, y lo admite hasta el propio gobierno, si esa desaceleración además no solamente es nuestra, sino que también va a afectar a los principales mercados a los cuales exportamos, porque también es internacional, y eso no lo digo yo, también lo dicen ellos. Sí, y doy los datos, en el año 2017, el ritmo que teníamos de creación de empleo, según las bases de datos de la Seguridad Social, en el 17 era del 3,6% de creación de empleo. Hemos pasado a una media en el 18 de 3,1, más bajito. Y esa media es sin tener en cuenta que el último dato, el último que tenemos presentado mensual, marca ya por debajo del 3, un 2,9. Es decir, si nuestra línea en estos momentos de evolución del mercado laboral es así, si nuestra línea de PIB es así, si nuestra línea de mercado internacional es así, ¿se puede mantener la creación de empleo? ¿Se puede mantener el mercado laboral exactamente igual? Carlos, que él habla de crear 800.000 puestos de trabajo en lo que queda de este año, y yo no sé cuánto, este año hasta ahora cuántos empleos se han creado, por cierto. ¿Tenemos ese dato? En estos momentos estamos rondando los 400.000, pero es verdad que en un ritmo decreciente, sí. Es decir, la media es 3,1, claro. Pese a que los últimos datos son peores. Para cumplir con ese objetivo que el señor Sánchez se fija, hay que crear otros 400.000 empleos de aquí a finales del 2019 y que no se vayan al paro algunos de los que han conseguido empleo, ¿no? Luego, trabajo en estos meses, que es el problema. Claro, y en esto además hay un pequeño truco. Vamos a ver, cuando tú vienes de una crisis, lo primero que ocurre es que hay determinadas personas que ya están ya en el paro, lo que se denomina paro de larga duración, durante tanto tiempo que literalmente han ido o directamente a no buscar empleo. Cuando tú estás en una fase ascendente, toda esa parte que se ha quedado abajo se empieza a animar y empieza a buscar empleo. Y esas personas vuelven a encontrar. Además, los primeros trabajos que se generan son trabajos más demandados por las empresas y al final se empieza a generar más trabajo más de base. Es cuando todas estas personas empiezan a entrar en el mercado laboral. Es decir, lo que va a ocurrir ahora y lo que ya está ocurriendo es que los demandantes de empleo aumentan. Es decir, gente que consideraba que no tenía posibilidades de encontrar un puesto de trabajo pasa a considerar que sí y se incorpora. Es decir, cuidado, porque la tasa de paro, él lo está midiendo en creación de puestos de trabajo, pero la tasa de paro, la de demandantes de empleo, puede crecer porque va a haber más gente que quiera buscar esos puestos de trabajo. Y luego, una cuestión muy básica, vamos a ver, ¿cuál es el papel que juegan en estos momentos los presupuestos que él está presentando para intentar favorecer eso que nos está diciendo, que yo creo que es la gran clave? Y vamos a entrar en esta historia. Vamos a ver, la promesa es esta, hasta final de 2019, es decir, en lo poquito que nos queda ya de este año, más el próximo año 800.000 empleos. Prácticamente sería replicar lo que ha ocurrido en el año 2018 sin variación, y eso no es lo que dicen sus propios presupuestos. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora y cuáles son las medidas que van a entrar en juego. Lo primero de todo, y además es a lo que se ha comprometido de verdad España ante Bruselas,
nuestro déficit tiene que quedar en un máximo del 1,8. Tenemos que bajarlo hasta el 1,8%, como sea. En el propio documento, hoy lo publicábamos en OK Diario, en la página 59, me parece que es exactamente, ellos reconocen que esto va a significar, y os va a chirriar a todos, y sobre todo si pensáis en lo que dice Pablo Iglesias, no el nuestro, el Pablo Iglesias el otro. Ellos reconocen que esto va a significar hacer el mayor ajuste presupuestario de los últimos 6 años. ¿A que esto no se lo habéis escuchado? Hombre, pero decir? por favor, si es todo lo contrario, lo que tenemos advertido y observado es que no va a haber ajuste presupuestario, sino más gasto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ante Europa, que es el que nos toma nota, el que nos examina, lo que han pasado es, literalmente, repito la frase, el mayor ajuste presupuestario de los últimos 6 años. Es más, hay una aclaración al lado y dicen, de hecho, en alguno de los años previos ni tan siquiera hubo ajuste. Lo reconoce el propio documento enviado por el Gobierno a Bruselas. ¿Eso qué significa? Que ellos saben que en el momento en el que el gasto se dispare y ponga en peligro esta cifra, tendrán que echar el freno de mano y tendrán que parar ese gasto. Pero lo que no se va a parar va a ser el impacto de los impuestos. Resultado, si tú vas a subir los impuestos a las empresas, si vas a subir las cotizaciones a los autónomos, si vas a subir el impuesto de la renta a determinadas capas, si vas a subir el impuesto del diésel, todo eso te detrae actividad económica. Si encima tú no inyectas dinero, yo, por ejemplo, en mis tesis económicas no soy favorable a esa inyección de forma masiva, pero es verdad que a corto plazo generas una especie de morfina económica y consigues que haya un repunte. Si tú mismo estás reconociendo que a lo mejor tienes que echar el freno de mano y no puedes desembocar ese dinero, significa que no va a haber ese retorno y ni tan siquiera a corto plazo vas a tener esa punta de crecimiento. Entonces yo creo que ellos saben perfectamente que esa cifra que han prometido de los 800.000 empleos es muy condicional, muy condicional. Pero es que además promete no solamente reducir el déficit en esas circunstancias, cuando lo que se está hablando de gastar más, de incrementar el gasto. Y lo del superávit. Claro, superávit es que nos sobra el dinero, supongo yo, ¿no? ¿A eso se refiere? O sea, que vamos a tener más dinero. Superávit es lo que llegamos a tener en 2007. Si os acordáis, costó muchísimo tiempo llegar a esta cifra, costó muchísimo tiempo. Es decir, fue una rampa en la cual se empezó con los criterios de Maastricht, se entró en la zona euro, se entró en la Unión Económica y Monetaria, nos exigían estar por debajo de un 3, pero si os acordáis, el gobierno de José María Aznar dijo, no, seguimos hasta conseguir el 0. En el último año de mandato de José María Aznar se llegó a lo que se denomina 0 técnico, pero había unas decimillas por encima del 0, no era un 0 puro. Bueno, se continuó, se consiguió llegar en el año 7, justo antes de la crisis, de la famosa crisis que hemos sufrido todos, la financiera, la inmobiliaria, etcétera, se consiguió llegar a un superávit de 23.368 millones de euros. Bueno, esto equivalía a un 2,23% del PIB y lo que se dijo en aquel momento es: con esto seguro que conseguimos paliar la crisis que viene. Con esto seguro que aguantamos. Bueno, se llevó por delante esto, nos fuimos hasta el 11,4% de déficit y se terminó la legislatura, si os acordáis, en un 9,44%, una auténtica barbaridad, en 100.000 millones de déficit. Bueno, pues en estos momentos no es que no estemos en estas de cara a la nueva crisis que puede llegar en un año, año y medio. No, es que de momento estamos peleando por llegar a un 1,8% de déficit, no de superávit. Es decir, llegamos con la despensa un tanto vacía. ¿Y en este contexto se puede reducir también la deuda pública? Yo lo veo muy complicado. Luego, además, aquí hay una cuestión. Vamos a ver, nosotros como país estamos cada año emitiendo en el mercado más de 200.000 millones de deuda. Para que la gente se haga una idea, España, como todo el resto de países, porque todos estamos hiperendeudados, no devolvemos las emisiones de deuda. Es decir, cuando esas emisiones famosas que la gente compra bonos del Estado y tal, cuando cumplen, no las devuelve el Estado. Lo que hace es emitir otra equivalente para devolver esta y empezar. Es decir, no tenemos capacidad de devolución de la deuda. Esto que nadie se eche las manos a la cabeza. Esto es normal siempre y cuando tú puedas seguir colocando. ¿Pero qué es lo que significa? Que no podemos dejar de colocar deuda. Y como no podemos dejar de colocar deuda, competimos, por ejemplo, en estos momentos con las emisiones en Estados Unidos, que están a tipos más caros y, por lo tanto, más atractivos para el que compra. Y eso significa que cada vez nos va a costar más colocar esa deuda. Y además, a partir del 1 de enero, atención, vamos a tener un pequeño problema. Y es que el BCE ha dejado, o va a dejar, de comprar deuda de los estados. Por lo tanto, todo lo que vendamos tiene que ser atractivo en criterios de mercado. No va a venir nadie, ningún padrino, a decir, venga, como no te lo compra nadie, ya te lo compro yo. Bueno, pues en esas circunstancias se supone que el compromiso es bajar nuestra deuda del 98,8% en el que estamos ahora hasta el 95,5%. Es toda una señora rebaja. Para poder hacer esto hay que recaudar más. Y normalmente para recaudar más, por muchos impuestos que se pongan, lo que tienes que tener es más declarantes, empresas, y más declarantes particulares. Si no lo tienes, complicado. Bueno, una cosa más, Carlos, para concluir, ¿qué consecuencias va a tener para los autónomos, evidentemente, este golpe fiscal que se está preparando?
autónomos con menores ingresos, contáis en OK Diario, que van a pagar 372 euros más. Estamos hablando de que se está planteando 3 tipos de subidas de la base mínima de cotización, que va a elevar la tarifa plana a 75 euros y va a endurecer sus condiciones. ¿Esto cómo se va a traducir, en qué se va a traducir y cómo van a recibir los autónomos, además de muy mal, claro. O sea, aquí estamos hablando de 1,7 millones de autónomos, pero el problema es que además de estos 1,7 hay 1 millón que también va a recibir otro palo, otro sablazo, que son no estos, sino justo los del lado contrario, los que tienen más ingresos entre los autónomos, porque ellos estaban cotizando por una base que podían elegirla voluntariamente y cotizaban por la mínima o por un poquito menos. ¿Y ahora qué es lo que se les dice? No, a ingresos reales. Si ganas tanto tienes que cotizar según la base que te corresponda. Es decir, va a haber 1,7 que suben de las capas más bajas de autónomos y 1 millón a los que también se les sube de los que están en el resto. Resultado, es un palo, es un sablazo muy severo. De hecho, en el propio documento que se ha remitido a Bruselas se cuantifica en 1.500 millones de euros de recaudación extra. Esto no sale de cualquier sitio. Para que nos hagamos una idea, todo lo que se le va a subir, tanto por impuesto de patrimonio como por impuesto de la renta, a las clases altas, a las rentas altas, a partir de 130.000, con eso se recaudan 670 millones de euros. Bueno, pues de los autónomos se van a recaudar 1.500 millones de euros y eso está comprometido en Bruselas. Es decir, va a ser muy complicado que no se haga. Y esto, por supuestísimo, afecta a gente que, además, cuidado, muchos de ellos trabajan para grandes empresas. Podemos decir, con mejor o peor contrato, tendrían que ser, bueno, vale, pero trabajan para ellas. Y eso significa que ese impacto se va a trasladar también a otro tipo de empresas. Es decir, estamos ante un palo, ante un sablazo fiscal muy serio, ¿eh? Pues las asociaciones de autónomos de luego está que fuman en pipa ya. Ya están advirtiendo que esto no va a quedar así. A ver qué pasa. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Bueno, vamos a ver, otro tema. Te pregunto, Maite, porque a veces lo recordaba hoy, con buen criterio. Dice, el PSOE, fíjate, votó en marzo de este año, cuando todavía no se había aprobado ninguna moción de censura y no sabía el señor Sánchez que iba a ser el presidente del gobierno, contra la despenalización de esos delitos que están en el Código Penal, que suponen las injurias a la corona, al rey, la ofensa a los sentimientos religiosos o ultraje a la bandera, a la víctima del terrorismo, etcétera, etcétera. Vamos a recordar que decía José Andrés Mora, que era entonces el ponente del Partido Socialista, que se opuso también a despenalizar las injurias a la corona, que ayer, sin embargo, ya el Partido Socialista apoyó. ¿Por qué lo apoyó? Luego lo pregunto. No sé, da la impresión de que Podemos lo exige y son socios ahora y hay que... Va a ser por eso, ¿no? Va a ser por eso, creo yo, ¿no? Oíd lo que decía entonces este diputado, José Andrés Mora. La libertad no consiste en que yo pueda calumniar, injuriar o ultrajar a quien me venga en gana, sino que nadie me pueda calumniar, injuriar u ultrajar cuando le venga en gana. ¿O acaso la violencia verbal no es violencia? No es un arma la palabra, es que no hieren las palabras, no marginan, no destruyen las reputaciones, no arruinan las vidas las palabras. ¿Y por qué ha cambiado el cuento? ¿En qué ha cambiado el cuento? Para que ahora lo que ayer era claro que, en fin, era un delito y que la libertad de expresión no lo amparaba absolutamente todo, ahora ya puede amparar perfectamente esas injurias al rey, a la corona y a la, y la ofensa a los sentimientos religiosos. A la corona. Única y exclusivamente a la corona. Incluye a todo. A la corona, pero yo creo que hablaba de todos los símbolos que representan a la nación, ¿no? Y es que yo creo que la libertad de expresión efectivamente no lo ampara todo, y lo sabe el Partido Socialista Obrero Español. Y de ahí ese discurso. Efectivamente, siempre hay unos límites que son los límites legales, ¿no? Los del respeto, los de la no injuria, la no difamación, la no calumnia, ¿no? Y sobre todo a los símbolos que nos representan a todos, porque los particulares nos podemos defender. Si yo mañana a ti te insulto y te injurio y te calumno, Esther, tú puedes ir a los tribunales y dirán que mi libertad de expresión ha acabado aquí. Pero ¿quién defiende a los símbolos? Bueno, pues a los símbolos entre los que está la monarquía parlamentaria y democrática española, los tiene que defender el Estado. ¿Y quién está al frente del Ejecutivo en ese Estado? El presidente del Gobierno y el Gobierno. Y lo que me parece absolutamente impresentable es que en mor y al calor de la necesidad de que te apoyen unos grupos que efectivamente lo que quieren es destruir España, no les importan ni los símbolos. Aquí lo que ocurre no ocurre en ningún país democrático serio. Mirad a Francia, a Estados Unidos, a Gran Bretaña. ¿Qué defienden? Sus símbolos, su bandera, sus himnos, su jefe de Estado. Aquí no. Aquí lo que se trata es de destruirlo todo, ¿no? Y en medio de esta melee, a ver qué surge. ¿Pero a alguien le sorprende que haya cambiado de criterio el PSOE? No, a mí... Ahora mismo hay un vicepresidente que se llama Pablo Iglesias, el cual ha recibido el señor Sánchez un cheque en blanco, y ahora mismo Pablo Iglesias le puede pedir lo que quiera, otro casoplón en otro barrio de Madrid, que el señor Sánchez, si puede, se lo va a dar. O si quiere ser director de Paradores Nacional.
mal. Me refiero que ahora mismo el señor Pablo Iglesias es el vicepresidente económico de este país y ahora mismo el señor Quim Torra es el vicepresidente territorial de este país. Y tenemos un gobierno que está completamente entregado a los independentistas y a Podemos y están haciendo y deshaciendo en contra de los intereses de España. Porque defender nuestros símbolos y la corona hay que defenderlo siempre a ultranza. Y eso incluye también los delitos de la libertad de expresión. Yo ahí... Esther y... todo vale. La palabra Perdón un momento, Pablo y Esther, enseguida os escuchamos también a vosotros, pero vamos a conocer qué pasa en otros países. Bueno. ¿Cómo está tipificado desde el punto de vista ¿Qué quiere, que coja una legal, Antonio? los ultrajes, por ejemplo, a sus símbolos en otros países? Irene Sanz, cuéntanos. Hay muchos países que no sancionan los ultrajes a los símbolos nacionales, como por ejemplo Estados Unidos, pero hay muchos otros que sí. Estamos hablando de que, por ejemplo, en España se castiga con una multa o con 7 a 12 meses de prisión. Y si encima hay amenazas a la familia real, serían entre 3 y 6 meses de prisión. Esto en España, pero van a ver que no somos los únicos. En Alemania son muy estrictos con el daño a la bandera. 5 años entre rejas si se daña la bandera. Vamos con Francia. Allí hubo polémica en julio de 2010. Se escucharon silbidos mientras sonaba la marsellesa en un partido de fútbol. Desde entonces, 7.500 euros de multa por profanar la bandera. Y si lo hace un militar, serían 5 años de prisión. En Grecia, 2 años de cárcel o una multa, y el ultraje a las banderas extranjeras, 6 meses de prisión. Otro país vecino, Portugal, destruir la bandera u otros símbolos de la nación se castiga con multas de 2 años, con prisión de 2 años o multas de 240 días. Vamos al otro lado del charco, a América. En Argentina, entre 1 y 4 años de prisión por este tipo de ultrajes. Y acabamos con México. Quien ofenda a los símbolos patrios podría llegar a pasar 4 años en la cárcel, Antonio. Pues ya ven ustedes, que es un tema que no se lo toman a broma de ninguna manera en esos países. Es un tema muy serio, lógicamente. Muy curioso el detalle que contaba Irene, por ejemplo, de Grecia, que yo no conocía. Es que no solamente el proteger tu bandera, tener sino también los símbolos extranjeros por respeto. Es los símbolos por de otro país, exacto, por respeto al resto de países, por responsabilidad, porque al final este es el principio básico de si tú quieres que te respeten a ti, respeta tú a los demás, ¿no? Y parte de esa base. Yo creo que la clave de toda esta polémica, volvemos al mismo elemento que comentaba yo antes, que es cambio de criterio, enésima rectificación del gobierno de Pedro Sánchez, que antes de llegar a la Moncloa decía una cosa y cuando llega a la Moncloa, apoyado por Podemos, nacionalistas e independentistas, dice otra. ¿Por qué lo dice? Porque es rehén del pacto que le ha llevado a la Moncloa, porque es absolutamente rehén de la gente que le está manteniendo, de los partidos políticos que le están votando los decretos ley que aprueba el gobierno, porque aprueba todo por decreto ley y luego lo tiene que convalidar, de los presupuestos generales que van a llegar a la Cámara dentro de un mes y que ya se está preparando esa negociación y, entre otras cosas, él tiene que pagar ciertos peajes y este se ve claramente que es otro de los peajes. Y además de los peajes, los cambios de contradicción que tiene Pedro Sánchez, yo creo que también la gente tiene que saber de alguna forma que al final el principio que decíamos de si tú quieres que me respeten, respétame a mí, también al fin y al cabo va en paralelo con ese otro principio que comentamos muchas veces de que mi libertad acaba donde empieza la de otro. Y claro, si tú quieres que te respeten tu libertad, tienes que respetar la del otro. Y el otro puede ser este Jaén, que está aquí al lado, puede ser Negre, puede ser el rey de España también, que también tiene derecho a que le respetemos y a su libertad de expresión si él quiere hablar, y sobre todo que de alguna manera respetemos las instituciones y sobre todo protejamos los símbolos, porque los símbolos no son de la corona, no es del país, es símbolos, punto de vista, el himno es de todos, la bandera es de todos, por lo tanto se ofende absolutamente a todos. Mira, yo os voy a decir una cosa, a mí me parece que tenemos muy poca cultura y muy poca educación en este país de respeto a los símbolos. Y lo digo, a ver, no me parece que el sumum de la educación se vea en los estadios de fútbol, pero yo ya he oído 2 veces, no al himno de España, no, a los himnos de otros países, a la marsellesa en un partido, sí, ¿no? España con Francia, el himno de Inglaterra fue en España, y el otro día en el Llamarín, al himno que fue por la represalia que... Nada. Bueno, por la crítica que se le hace a los hinchas somos maleducados, ingleses, que en ese sentido hay mucho maleducado en España que hace estas cosas. Ellos muy maleducados en las calles de Sevilla, pero eso no justifica de ninguna de las maneras. Claro. Pero no tiene ninguna justificación. No. O sea, si ellos... Damos una imagen de país bananero. Damos una imagen de país bananero. A mí me avergonzó Porque en este día. país estamos tan acostumbrados a que se pite nuestro himno, es decir, bueno, pues a que lo piten algunos, pitamos cualquier cosa, o sea, que nos parece algo natural, pero esto pasó hace muchos años. El año que ganó, la última Eurocopa que ganó España,
en la fase de grupos, que yo estaba en el Calderón viendo a España y pitaron a la marsellesa y dices, hombre... Sí, hombre, si no, y yo te digo el otro día en el Benito Villamarino... En este país... Estabas igual en ese partido, ¿no? No, pero vamos, bueno, si es que es verdad, y además eso nos avergüenza, nos indigna, y eso no puede ser. Claro, pero hay lo que hacemos. obligar a la gente a que respete es que los himnos. la gente lo hace, y no solo lo hacen los independentistas, lo hace mucha gente. Y luego, otra cosa. Sí, pero los independentistas tienen un objetivo que no tiene esa gente. Esa gente, efectivamente, como dice Esther, puede ser por mala educación, por falta de... Pero eso es el caldo de cultivo, Maite. No, pero ese es el caldo de cultivo. Un país... Y Podemos lo hace un país que no tiene cultura y educación suficiente para respetar los símbolos. No es lo mismo, un país que no tiene cultura y educación suficiente para respetar los símbolos propios y ajenos, olvídate, pero eso es... Esther, yo creo base, que sí tendría que formar parte del sistema educativo el señor de nuestro país. Iglesias no se ha contaminado de esa mala educación. El señor Iglesias tiene un objetivo, que es que no, efectivamente, que no se respete los símbolos, que no se respete la monarquía, que el himno también se considere, pues eso, el símbolo poco menos que de una España de la proposición que fue al otro día, bueno, de la toma en consideración que fue al Congreso ayer. Yo en una parte sí estoy de acuerdo, es decir, a mí, por ejemplo, las cosas que dice Willy Toledo, al que, por cierto, admiraba como actor, me reía mucho en las comedias de Willy Toledo. De otra manera, bueno, claro, a mí no me hace ni puñetera gracia escucharle decir las burradas que dice, etcétera, etcétera. Pero de ahí a pensar que tiene que ir a la cárcel por decirlas... Hay un trecho. Pues yo creo que ahí sí que habría modificar... Perdona, que doy mi opinión y luego da la tuya, si me permites. Yo creo que habría que modificar el Código Penal en ese sentido, sí. Y vuelvo a decir, me parecen majaderías y que este país está lleno de majaderos. Pues yo creo pero que para ir a la cárcel depende del trecho, es decir, depende del trecho en el que tú excedas ese respeto, creo que a lo mejor tienes que pagar multas o tienes que ir a la cárcel porque el trecho puede ser muy largo y algunos partidos independentistas y algunos partidos antisistema en España que ahora están en el Parlamento también se toman demasiado margen a la hora de aplicarse la libertad de expresión para sí mismos y no para los demás. Yo te hablo de un caso concreto. ¿Debe ir a la cárcel Willy Toledo? Yo creo que no. Tú decías, no hay respeto. Yo creo que en España sí hay respeto. En España sí hay respeto generalizado por los símbolos. Quizás no tanto como en otros países, como decimos y pensamos siempre de Estados Unidos. Pero sí hay respeto, porque en la gran mayoría de España, cuando suena el himno, la gente se calla, tiene respeto. O lo canta, o lo tararea, de esta forma que hacemos en España, ¿no? Porque no tenemos y silba el del contrario. Cuando sale la bandera, la gente no se queja. Esto solo pasa en algunos territorios y con algunas personas, que no son todas. No, con lo cual, perdona, hay una cultura general amplia, pero a Willy Toledo un par de noches en el calabozo que lo mismo le vienen bien para que deje de decir tonterías. Ya, creo. Bueno, pues le hacen falta unas cuantas más, pero yo estoy con Maite que hay una estrategia clara de Podemos de derribar a la monarquía y quiere que generar un clima de opinión en contra de la monarquía para justificar sus fines políticos. Es así, y por eso el PSOE ha vuelto a sucumbir ante las peticiones de su vicepresidente económico, el señor Pablo Iglesias. En cualquier caso, el derecho a la libertad de expresión no puede convertirse en el derecho a la ofensa gratuita y permanente. No, la ofensa está. Y permanente contra todo. Quiero decir, la calumnia y la injuria está tipificada en el... A ver cómo acaba esa reforma si es que al final se materializa hasta el final. Señores, tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos. Vamos a ocuparnos de esto de Navarra, ese adoctrinamiento que intenta el gobierno de Navarra en las aulas, pero vamos desde la más tierna infancia, niños a partir de un añito, un año hasta 6 años, con juegos eróticos, sexuales de por medio, en fin, una aberración, una barbaridad. De eso nos ocupamos enseguida, hasta ahora. Polémica medida en las aulas navarras. El gobierno de Uxue Barkos implanta Escolae, un programa que incluye juegos eróticos en los colegios o el reconocimiento de la sexualidad entre los alumnos de infantil y primaria. Pero, ¿qué opinan los padres? ¿Están obligados a aceptarlo? Todos los detalles del polémico programa educativo en unos minutos. Un programa que ha generado una enorme preocupación, también mucha indignación en muchos padres navarros, porque se trata de imponer, en definitiva, la ideología de género en los niños desde la más tierna infancia y llevándoles a que cuestionen su propia sexualidad. Da igual, niño que pueda considerarse niña o una niña que pueda considerarse niño, en ese adoctrinamiento van a estar si esto no lo frenan. Vamos a ver, Susana Ollero, danos detalles, que enseguida vamos a hablar con una persona que espero que nos acredite más opiniones sobre el particular.
Pues sí, Antonio, el gobierno navarro ha comenzado a implantar un nuevo programa en los colegios que ha generado alarma social entre los padres. Se trata de una nueva doctrina llamada Escolae y además que se va a aplicar de forma obligatoria de aquí a 3 años sin tener en cuenta la opinión de los padres. Se va a aplicar en todos los centros educativos, tanto los públicos como los concertados como los privados, y para niños y jóvenes de 0 a 18 años. Pero ¿qué es exactamente Escolae? Bueno, pues se trata de una guía sobre los contenidos que los profesores deben de enseñar en los colegios y que se basa en principios feministas, por ejemplo, que denuncia la sumisión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de lo que ha preparado la Consejería de Educación de Uxue Barkos, la presidenta navarra, y vamos a ir por etapas. Vamos a empezar por infantil, de 0 a 6 años. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué van a enseñar a los niños esos profesores? Pues, por ejemplo, van a hacer un análisis crítico, los niños de 0 a 6 años, de la sexualización femenina y también juegos eróticos infantiles. En primaria avanzamos de 6 a 12 años. Los niños van a descubrir qué es el deseo sexual y cuáles son los cambios corporales ante varios estímulos sexuales, y también una orientación sexual, sexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad. Y por último, en la ESO, bachiller y FP para adolescentes de 12 a 18 años van a conocer qué es el placer erótico, sobre la diversidad de los gustos y los placeres, y también van a descubrir sobre las LGTI fobias y las familias compuestas por personas de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y estos, Antonio, son esos ejemplos de este nuevo programa que preocupa seriamente a los padres navarros. Pues con uno de esos padres navarros vamos a hablar, porque es Sergio Gómez Salvador, que es el portavoz además de CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos. Don Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a reaccionar los padres ante este adoctrinamiento de ideología de género en toda regla que pretende el gobierno de Navarra y esos juegos eróticos a niños de 4, 5, bueno, desde la más tierna infancia, de los 3 años? Bueno, a ver, lo primero que quiero decir es que los padres de Navarra, y digo la inmensa mayoría de los padres de Navarra, están muy alarmados en este momento por ese programa. Los padres se están organizando, y CONCAPA también se está organizando, y ya está estudiando el poder iniciar acciones legales contra ese programa. Este programa cuelga de una ley foral LGTB, que en su momento pasó casi desapercibida, pero que trae esta consecuencia. Y a partir de ahí, lo único que queremos nosotros, desde CONCAPA y la inmensa mayoría de los padres, es que se respete la libertad que hay o que debería haber de educación que corresponde a los padres, y que no se imponga este programa. Que con independencia de qué partido esté en el gobierno y qué programa o qué líneas quiera marcar, que los centros educativos y las familias puedan decidir en este tipo de asuntos. Y ahí esa es la gran batalla que tenemos, aparte de las cuestiones más escatológicas que evidentemente pues no compartimos y no podemos compartir. La gran batalla que se va a librar ahora mismo en Navarra es por la libertad, por la no imposición del programa Escolae, y porque las familias podamos decidir el modelo educativo que queremos para nuestros hijos e hijas. Fíjese, don Sergio, estamos hablando de un intervencionismo totalitario en toda regla. Leo textualmente que según este programa Escolae, lo que se persigue es que los niños aprendan, niños de 0 a 6 años, aprendan a partir de ese curso, ¿no?, juegos eróticos como forma de, textualmente leo, reconocimiento de la sexualidad infantil desde el nacimiento, despenalizando el reconocimiento y la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia. O sea, que la familia no pinta absolutamente nada. Si un niño se considera niña, porque así lo considera a partir de este adoctrinamiento, pues que pueda ir a casa con esa convicción, ¿no?, tremenda. Bueno, esa teoría del sexo sentido, que no es mayoritaria en la comunidad científica, es la que se quiere imponer. Claro. Y frente a eso, pues evidentemente, pues yo a mis hijos no me gusta que les enseñen una ficha en la cual se les diga por la mañana si te sientes más niño, menos niño, más niña o menos niña, porque eso genera confusión. Eso no tiene nada que ver con la coeducación en valores o en el respeto al prójimo o en el respeto a la diversidad. Eso lo que está haciendo es fomentar. Y a eso los padres navarros y las madres navarras nos vamos a oponer con uñas y dientes y vamos a dar la batalla.
si no hay una rectificación que sea, pues, que entendamos que es correcta. Y la rectificación pasa por respetar la libertad de educación y por respetar la libertad de las familias. Es un asunto fundamentalmente de libertad también, efectivamente. Que sean los padres los que decidan la forma, fondo, etcétera, etcétera, de la relación afectivo-sexual que sus hijos puedan tener en el futuro y que puedan enseñarles en casa, evidentemente. Dígame una cosa, hay una campaña al menos de algún partido, no sé, creo que el PP, de recogida de firmas para intentar... pues eso, darle la vuelta a esta situación y que este programa Escolae no vea la luz. ¿Qué posibilidades hay? Vamos a ver, aquí en Navarra, no iba a decir por la idiosincrasia, pero sí, por el momento político tan especial que estamos viendo durante estos 3 años y medio ya, la situación no es fácil, es complicada. Y yo lo que sí puedo decir es que hay una absoluta coordinación entre todos los que piensan que esto no debe imponerse. Y permítame si no le digo más, pero aquí vamos todos de la mano. Todos los partidos políticos del espectro ideológico que defiende la libertad están de la mano ahora mismo. Y digo todos, cada uno puede hacer las campañas que quiera. Yo le puedo asegurar que ahora mismo vamos todos de la mano y que esta batalla la vamos a ganar. Nos puede costar más o menos, pero la vamos a dar y la vamos a ganar. Es un derecho que tienen los padres a elegir libremente lo que quieren para sus hijos y no la imposición totalitaria de un gobierno, del color que sea. Don Sergio, gracias, buenas noches. Y vamos a estar muy atentos a ver a la evolución de los acontecimientos. Muchas gracias a vosotros por la cobertura que estáis dando de este asunto, porque de verdad, sin la repercusión de los medios de comunicación estaríamos bastante abandonados. Muchísimas gracias a vosotros especialmente. Pues aquí estaremos dando esa batalla, sin duda alguna. Gracias, don Sergio. Bien, gracias. Adiós. Portavoz de CONCAPA en Navarra. Ángel Expósito, buenas noches. ¿Qué tal? Este numerito, es tremendo lo que... Yo lo que me pregunto, y lo decíamos aquí por lo Bajini, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí nosotros y nosotras? Claro, visto lo visto, o sea, ¿cómo hemos podido tener hijos y aprender nuestras cositas y hacer de la adolescencia y posteriormente y tal, sin que nos enseñaran en el colegio? Y nuestros padres, ya ni te cuento, eran superhéroes, eran autodidactas. ¿Y cómo hemos podido respetar, de verdad, y cosas que creo que hacemos todos a los gays, a las lesbianas y tal? ¿Cómo hemos podido ser tan demócratas, hacer la transición y la libertad sexual y nuestra libertad de conciencia sin que nos lo enseñaran en el colegio con un manual? Esa es otra. ¿Y dónde están los límites? Desde los 3 añitos en la guardería... No, 0 a 6 años, fíjate. Sí, ya, pero con 0 años ya me contarás tú cómo enseñar. Ya le van a enseñar a los niños. Y decir, mira, hay que tocarse así y hay que hacer esto para tal. ¿Y quién es el profesor? Claro. ¿O la profesora? O sea, yo tengo un niño de 4, 5, 6 años, 10, 14, y quiero que un profesor le diga cómo pone la manita o cómo pones otra cosita para que... ¿Estamos locos? Por eso a querer una alarma ¿Estamos social. locos? En los padres, dice, ¿pero esto qué es? Bueno, usted, que yo eduque a mi hijo como quiera. Es un disparate. ¿Pero esto qué es? Educar en algo tan íntimo. Claro. O sea, se está montando la que se está montando. No digo desde qué estrategias. Por el tema de los abusos y demás. Faltaría más. Hay que acabar absolutamente, estaría bueno. Y ahora resulta que vamos a tener a profesores supuestos diciendo cómo hay que... Esto ya es una me llama la atención. Os recordaba, mejor dicho, ese concurso en el Ayuntamiento de La Coruña que primaba a los no heteros. A los no heteros. O sea, si no eras, si eras hetero, tú no tenías posibilidad de llevarte... Ya no es que te dé más puntos el idioma. un colín en la empresa en cuestión. Tu condición sexual. Exactamente. O sea, si eras hetero, no tenías posibilidades de trabajar en esa empresa. O menos puntos. O menos puntos. Es tremendo. Era una empresa para una licitación pública. Llegar a este extremo? Fíjate, los compañeros de Uxue Barkos en el gobierno son nada menos que Bildu y Podemos. Efectivamente, que además utilizan el intervencionismo en la vida de los ciudadanos. O sea, te dicen lo que tienes que hacer, lo que tienen que hacer los niños. Además, los seres más vulnerables, ¿no? Porque fíjate, un niño le adoctrinas tan pequeño y ¿qué puede salir de ahí? En manos de desaprensivos, además, de personas que las familias ni conocen, ni tienen, desde luego, su filiación, ni su perfil, ni nada. En fin, bueno, claves del día que has contado Traigo 3 a ver cómo las enlazo. En la linterna. La primera... Sí, 14 minutitos ya. Es que, tengo aquí un marrón. La primera... a mí no me ha gustado hoy Pablo Casado en el Congreso. ¿No te ha gustado? Fíjate. No. ¿Cómo está valorando? Opinión personal, como todo. A mí me ha gustado la primera parte de la intervención.
la parte sin un solo papel. Cuando se ha puesto a hablar de economía y se ha referido a Zapatero y tal y cual, ha parecido una oposición absolutamente lógica, dura, que para eso está, y cargada de razones. Pero cuando le ha llamado golpista al presidente del gobierno, a mí no me ha gustado. Es que vamos a ver, el matiz que ellos dicen es vamos a ver. Responsable de un golpe de Estado. Responsable de un golpe de Estado y partícipe en un golpe de Estado que se está perpetrando en Cataluña con su inacción, porque al no aplicar el 155, Pablo Casado entiende que se le está dando alas al independentismo, que va a utilizar a las instituciones para romper España. Mira que tiene motivos, la misma hoja de ruta. Mira que tiene motivos y argumentos, desde el pacto con Batasuna, eso sí que es inmoral, que son los mismos, por cierto, que apoyan ese gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Decirle en sede parlamentaria, con el adjetivo previo o posterior o con un verbo entre medias, lo del golpismo, a mí no me ha gustado, porque es mi presidente del gobierno, ¿eh? El de todos nosotros también. Por lo tanto, a mí me parece, pero bueno, es una opinión personal, por lo tanto, a mí no va más. Sí, me ha gustado porque ¿para qué están abriendo embajadas la Generalitat? Para propagar el discurso. A mí me molesta también muchísimo que se vaya a negociar los presupuestos del Estado con esos mismos. Ahí coincidimos. Claro que sí. Plenamente. Y con Batasuna ni te cuento, hasta más. Claro. Pero decirlo de viva voz en el Congreso... Hemos dicho antes, Ángel, que se ha excedido en la utilización del término partícipe porque significa directamente acusarle de un delito. ¿Irresponsable? Bueno, irresponsable yo creo que ahí... Es responsable de lo que está pasando. ¿Del golpe de Estado? Partícipe no. ¿Del golpe de Estado? No, ha dicho responsable del golpe de Estado que se está perpetrando. Ángel, también hemos comentado que el gobierno... Me alegro de que pienses lo mismo. El gobierno se está agarrando a eso precisamente para tratar de ocultar que Pedro Sánchez ha perdido el debate. Pero si es que hay muchas maneras. Por eso te he dicho, por eso he empezado por el principio. También ha estado... Por eso he empezado por el principio. Es que hay tantos motivos que no hace falta que nadie se quede en la anécdota o en la sobreactuación. Porque tienes demasiada materia, pero bueno, como todo... El debate se ha desviado a eso. Ya no son nada de lo que se ha dicho ni de Brexit, ni de Arabia. Por lo tanto, bueno, como digo, es opinable. A ver, segundo asunto. Un asunto que creo que no es opinable. ¿Qué catástrofe para la economía española y para un enorme porcentaje de la economía española lo que se quiere hacer con los autónomos? No, yo sé. O sea, yo no sé cuánto... Sablazo fiscal a los autónomos. ¿Cuánto era aquí sois autónomos? Levante la mano los que sois autónomos. Claro, o sea, me parece una hecatombe, pero ya no por nosotros en persona, que somos hasta unos privilegiados. O sea, entre lo del diésel, el autónomo del campo, el autónomo de la furgoneta, el autónomo del taxi, entre lo del diésel, los impuestos... Bueno, el autónomo es una locura. Es más, yo creo que rectificarán, porque se han dado cuenta de la soberana... Iba a decir gilipollez, de la soberana locura que estaban haciendo, se han dado cuenta y van a decir, pero ya va a ser tarde porque el daño y el escupitajo ya se lo has echado, ya se sabe lo que consideras de. Por lo tanto, me parece una hecatombe para la economía. Una de las conquistas de los autónomos fue imponer esa tarifa plana que permitía a los emprendedores engancharse, ser autónomo, cotizar poquito y empezar. Y lo que quieren hacer efectivamente es destruir una de las conquistas de las pocas que han tenido en los últimos años. Es un asunto además que está presente en las portadas de algunos periódicos. ¿Me dejas una pincelada más? Hombre, por favor, claro que sí. Como fue ayer a última hora y andamos con los rifirrafes y los bla, 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 creo que no hemos entrado a fondo en una cuestión que es esa reforma que se plantea del Código Penal para injurias a la corona, exaltación del terrorismo, ultrajes a España, ofensa a las religiones y demás. 3 consideraciones. Una, lo leíamos hoy en ABC. Hace 6 meses el PSOE votó en contra de esto. Lo hemos comentado y recordado. José Andrés Torres Mora, quien fuera jefe de gabinete de Zapatero, por cierto, diputado por Málaga, lo defendió. Ahí lo hemos tenido, lo hemos escuchado. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que han decidido los votos. Segundo. Pues que Podemos está detrás de la iniciativa, ya he dicho. Podemos. O está usted conmigo y bueno. Segundo, ¿a qué no hay? ¿A qué no hay para que Valtònyc o el Willy Toledo de turno se vayan a hacer sus proclamas contra lo de la Virgen y contra unos y contra... A la embajada saudí, pero dentro. ¿A qué no hay? O en Arabia... No, ¿a qué no hay? No lo estoy diciendo, por supuesto, no estoy pidiendo ni defendiendo que se haga, faltaría más. Pero no hay para ponerse a decir lo que dicen de la Virgen o de la religión católica en la puerta de una mezquita.
por respeto a los que están ahí adentro, faltaría más. ¿A que no hay? Claro que no hay. O en la embajada de Irán, ahí no lo hacen no por respeto, sino porque están trincando vía tele. Decir con los o en la venezolana, que insulten a Maduro, por ejemplo, en la venezolana, por ejemplo. Hacen relativamente lo justo, ¿eh? Pero no, te quiero decir, no, claro, porque luego aquí medimos, ¿eh? Luego, por supuesto, lo de Khashoggi es incalificable, pero caerte por una ventana, bueno, a lo mejor, oye, dura menos, ¿no? Por lo tanto, también lo tratan de otra manera, si ¿no? los saudíes hubiesen pagado la mitad, puede darse la paradoja, pues no la habría puede darse la paradoja. Y estaríamos en otra, pero como ahí es con Irán y no con Arabia Saudí, es un ejercicio de pero en este capítulo de reflexiones al paso, puede darse la paradoja de que al final, si se reforma el Código Penal para que no sea delito de ningún tipo, porque es libertad de expresión. Modificar o disminuir. Bueno, pues si es libertad de expresión a tope para que puedas injuriar, por ejemplo, al rey o a la corona, ofender los sentimientos religiosos de alguien, se puede dar la paradoja de que, sin embargo, si es delito, que digas algo positivo, aunque sea entrecomillado del anterior jefe de Estado. O en un libro de historia que interprete un historiador algo. Ahí vas a la cárcel. Bueno, ¿quiere ahora la seguridad social, no, Franco? Pues a la cárcel, porque eso es laudatorio del dictador. Yo he tenido la suerte en los últimos años, de visitar desde Mali hasta Sudán, pasando por Estados Unidos, Londres, desde China hasta el país, la mayor dictadura, hasta la más democrática. En ningún país del mundo, en ninguno, jamás se permite escupir a la bandera, silbar al himno o quemar retratos del jefe del Estado. En ninguno. Ni en la peor dictadura, ni en la democracia más abierta. Ni en el país más rico, ni en el país más pobre. Somos un caso de deshonor único en el mundo. Pues para dar ejemplo, fíjate tú. Ángel, gracias, buenas noches, hasta mañana. Mañana te doy una exclusiva, que me voy de viaje. ¡Ay, qué bien! Pues venga, pues mañana no lo cuentas. Lo que no lo podemos decir todavía. Pues mañana lo cuento. Exclusiva, Ángel Expósito y sus claves de la linterna. Estamos de vuelta enseguida. El Tiempo, José Antonio Hernández, y después los periódicos, las portadas, que ya las tengo aquí. Ya verán qué interesantes, porque vamos a ir comentando al paso de esos titulares. Hasta ahora mismo. El Cascabel les trae las portadas de los principales periódicos, que ya pueden encontrar en las aplicaciones móviles y mañana en los kioscos. Comentamos las portadas a continuación. Pues antes de contar lo que los periódicos llevan a sus portadas, mañana, mañana, porque faltan segundos para que sea mañana, las 23:59 con 20 segundos. Vamos a ver cómo está el barómetro y qué comentarios están haciendo ustedes a través de las redes sociales. Laura, cuéntanos. Pues ahora mismo, Antonio, casi el 80% de nuestros espectadores, en concreto el 79,7%, rechaza la imposición de la ideología de género en las aulas. ¿Y qué dicen ustedes en nuestras redes sociales? Pues Carmen dice, pero ¿es que no pueden dejar tranquilos a los niños? Por favor, hay que actuar, pide esta espectadora. Elizabeth dice, por supuesto, esto es una aberración. No solo quieren adoctrinar a nuestros pequeños intelectualmente, sino que pretenden cuestionar su sexualidad. Se han vuelto locos, dicen nuestros espectadores. Antonio. Pues nada, que sigan opinando. Sigan ustedes enviando esos comentarios y participando en nuestro barómetro. Le leo la portada de ABC que ocupa Pablo Casado en su edición de hoy jueves. ABC titula Casado desenmascara a Pedro Sánchez y titula con esa frase, es usted partícipe del golpe. Denuncia en el Congreso la connivencia del presidente del gobierno con el independentismo. La Moncloa entra en cólera y anuncia la ruptura de relaciones con el líder del Partido Popular. Y luego el editorial de ABC, de hoy jueves, pues el titular es bastante elocuente. Alianza destructiva contra España. Se está refiriendo, lógicamente, a la alianza de Pedro Sánchez con el separatismo, con Podemos y con el separatismo. Bueno, ¿ha habido alguna reacción, por cierto, en el PP sobre la ruptura que Moncloa ya ha oficializado? ¿Consideran que es una... Casado con Pedro Sánchez o Pedro Sánchez con Casado? Que no va a considerar una sobreactuación de Sánchez porque se consideran que ha perdido el debate y que tiene que ir con el discurso victimista, pero están encantados con que se haya evidenciado de que Pablo Casado va a estar enfrente, en contra de este gobierno de Pedro Sánchez y que no hace ningún tipo de coqueteos como hacen otros partidos. Y sobre todo no que rompa, dice también el PP, que con quien tiene que romper es precisamente con los independentistas, no con el Partido Popular, claro, que es el que le presta su mano si quiere y sus apoyos en el Senado para aplicar el 155 y revertir esta situación en la que vivimos. Al final, el señor Pablo Casado con quien tiene que entenderse es con Ciudadanos y con Vox, que son los partidos de las próximas elecciones, si se unen,
podrán desbancar al señor Sánchez de la Moncloa. A mí, sentarte a negociar con un señor que está pactando con golpistas, pues yo no me tomo ni una Coca-Cola, Antonio. Bueno, también recuerda a veces que el Senado, con el rechazo del PSOE, insta al Gobierno a aplicar el 155. Esto es lo que está pidiendo el PP, pero también Ciudadanos, que se pueda recuperar el 155, ese artículo de la Constitución, para intervenir la Generalitat. Vas por Cataluña y catalanes que te lo piden, porque es que Cataluña no está funcionando, las instituciones están paralizadas, las administraciones están paralizadas y el Gobierno central sigue dándole fondos que ellos utilizan para abrir embajadas en el extranjero y propagar su discurso independentista. Bueno, además es que si llega blanco y en botella. Recordemos que es imposible aplicar el 155 si Pedro Sánchez no quiere, porque el primer paso lo tiene que iniciar el Gobierno de España, aunque luego quien lo tiene que aprobar es el Senado y el PP tiene mayoría absoluta, pero si el primer paso no lo da Sánchez, imposible. Hablando de los pasos del Gobierno, ¿en qué ha quedado ese recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la iniciativa del Parlamento de Cataluña que, consideraron al rey fuera de lugar, ¿no? Le reprobaron, la corona obsoleta, etcétera, etcétera. ¿En qué ha quedado esa historia? Porque dijeron... Lo vamos a saber este viernes en principio. ¿Pero no iba el viernes pasado? No, el viernes pasado lo que hizo el Consejo de Ministros fue pedir un informe al Consejo de Estado para que los letrados del Consejo de Estado y el Consejo de Estado en su conjunto, que son los expertos en estos temas, le digan al Gobierno si hay cabida legal y constitucional, sobre todo, para ir al TC y recurrir esa resolución. El Consejo de Estado está estudiando el asunto y elaborando el informe, el dictamen en estos momentos. No sabemos si ya ha llegado el dictamen o llegará a lo largo de mañana a Moncloa, y en ese caso el Consejo de Ministros de este viernes, que por cierto se celebra en Sevilla con Susana Díaz, el Consejo de Ministros de este viernes podría aprobar el recurso. Si no, se puede esperar a la semana siguiente. Pero no está claro, uno, que haya sustento constitucional, es que no reconoce y que el Gobierno lo vaya a hacer. O sea, el Parlamento de Cataluña lo que aprueba es no reconocer al jefe del Estado. Sí, pero nosotros ahí en Servimedia, Antonio, hemos consultado a expertos, constitucionalistas directamente, y hay discrepancias al respecto, porque una cosa es la declaración política, es una declaración que es totalmente meramente descalificable lo que ha hecho el Parlamento. Testimonial. Pero no tiene efecto jurídico. Exacto, claro. No tiene efecto jurídico. Y si no tiene efecto jurídico, ojo, porque hay una lectura que está haciendo el Gobierno, y yo creo que es interesante, y es que si tú recurres al Constitucional y el Constitucional luego te dice que no hay sustento, le das la razón al Parlamento. Tenemos razón. Claro. La monarquía está obsoleta. Yo creo que Pedro Sánchez tiene que hacer ver muy bien este asunto y se lo tiene que hacer mirar antes de aprobar y tomar la decisión, porque en cualquier caso puede quedar mal. Claro, por eso está bien que se haya pedido el informe preceptivo al Consejo de Estado para que asesore en ese sentido. Ya la semana pasada estaban diciendo que no veían, o al menos algunos de los que más marcan la línea jurídica, digamos, que no veían que tenga una repercusión jurídica, porque por mucho que te cabree, por mucho que te indigne, por mucho que digas esto, pero ¿cómo pueden decir esto? Sí, eso es cierto. Es un brindis al sol. No hay recorrido, y eso sería una baza para el independentismo, más allá de un desahogo puntual. Entonces, mejor no darle más. Yo creo que el Gobierno se vio impelido a hacerlo al principio, porque efectivamente hubo cierta consternación con que eso hubiera pasado. Pero luego, cuando bajó un poco el suflé, ha consultado con juristas, o está en ello por lo menos. Yo creo que en esto sí que acierta, por lo menos, no ir sobreactuar en este caso, que yo creo que puede ir en contra de la tesis fundamental, que es la defensa de la corona y de las instituciones. No hay que descartar que el Gobierno renuncie a presentar el recurso, pero si renuncia Pedro Sánchez a recurrir el asunto, lo hará diciendo que es que el Consejo de Estado le dice que no lo haga, que es una recomendación del propio Consejo de Estado. Lo cual se amparará, no creo que tenga que haber ningún pero problema. Si no lo hace y luego la alternativa es que el TC te diga que no, yo creo que es mejor no recurrir, porque el asunto nos sienta mal a todos, pero no le das una baza al independentismo, que ya ha hecho una ofensa al rey, y encima le podría dar la razón el Tribunal Constitucional, ni más ni menos. Bueno, venga, que voy con más titulares. La opinión va en esa línea. Más titulares. ABC. Jurídica no hay recorrido. En su segunda portada, ABC nos dice que hay alerta en Estados Unidos en estos momentos por paquetes bomba que han sido enviados o recibidos por los expresidentes Obama, los Clinton, tanto el presidente como la secretaria de Estado, su mujer, y Soros, este polémico millonario, George Soros. La sede de la CNN también tuvo que ser desalojada por un envío sospechoso. El presidente evita hablar de terrorismo y condena la violencia política que no tiene sitio en Estados Unidos. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Es verdad que son paquetes bomba bastante caseros que no han llegado a sus destinatarios porque han sido interceptados previamente. O sea, que no han hecho explosión. Pero, en fin, que es una amenaza que ahí está presente. En relación con lo que nos contaba Carlos Cuesta, también ABC, en sus páginas de economía, nos dice que según un informe de la Fundación FEDEA,
ligar las pensiones al índice de precios del consumo, al IPC, y suprimir las reformas del Partido Popular, ¿qué va a tener como consecuencia? Pues duplicar el déficit, ¿eh? Se va a duplicar el déficit y también la deuda, que va a superar el 200% del PIB. O sea, todo lo contrario de lo que escuchábamos en voz del presidente Pedro Sánchez cuando decía que con sus presupuestos del año que viene íbamos a estar aquí, vamos, en jauja, mejor que en jauja. Bueno, pues ahí tiene otro informe que alerta sobre las consecuencias de esa política de gasto. También habla de tráfico, la Dirección General de Tráfico, que está estudiando implantar el máximo de 30 kilómetros por hora en ciudades de toda España. No solamente en las calles de una sola dirección, ¿verdad? Claro, en el Ayuntamiento de Madrid además se ha retrasado porque se iba a implantar ya hoy a 30 en las que son de una única dirección, que por cierto luego hay poca información y los madrileños se van a topar con determinadas decisiones como el corte del centro y tal sin alternativa ninguna, como se ha hecho con la Gran Vía. Y en fin, yo creo que esas cosas hay que decidirlo sobre la base de un informe técnico, no solamente una decisión política. En Madrid vamos a necesitar coches voladores para movernos. No, ahora es mejor ir en patinete. Moverme, ahora es mejor ir en patinete. Aparca la moto, o sea, es una locura. Acá entre gota y empantanado, gobierno que toca Podemos, gobierno que lo empantana. Pero ir a 30 por el 85% de Madrid. Hay calles que sí. Circular a 30 por hora, para mí es un reto. Yo casi prefiero ir caminando. Bueno, y que las bicicletas puedan doblar a la derecha cuando está el semáforo en rojo. Y ya no. Los ciclistas, a mí me parece gravísimo. ¿Cómo se atende kilómetros por la Castellana si eso es ir parado? Si es que vas, si andas. No, por el 85% de 30 por hora en los lugares paseo como la Castellana o en la avenida Llanogal en Barcelona. Y los carriles vacíos. El taxista que a mí me ha llevado esta mañana al Congreso de los Diputados al Parlamento me ha dicho que ya habían puesto un radar en el Paseo de la Castellana, justamente en el lateral donde está el Ministerio de Economía, y que ya ahí hay una señal de 30 y un radar para cazarte en el lateral, que no es de un carril, es de 2 carriles hacia arriba. Única. Es dirección única, pero son 2 carriles. Y me ha dicho, yo todavía no paso por allí, que ya hay la placa y el radar. Sí, que ayer pasó por allí. Y imagínate, y ahí ya no somos nosotros, es decir, cualquier ciudadano, sino los taxistas, que al final también ayudan a reducir el tráfico en Madrid. Por favor, esto es, al final lo que se persigue es recaudar a toda costa. Claro, porque al final lo que están es una hostilidad tal al vehículo privado, tan descarado y tan ideológico, que luego no se compadece con que los ayuntamientos cobran el impuesto de circulación. Entonces, por un lado, te cobran para que circules y por otro lado no te dejan circular con el coche por Madrid. Van a poner el impuesto de no circulación. Claro, es que vamos a tener que pagar el de no circulación casi, ¿no? Pues ya lo saben ustedes, si son de Madrid o están circulando por Madrid estos días, a partir de ahora ya sabe, hay ya hasta radares en algunas calles para que usted... si va a más de 30, que es probable que puedas ir a 40 perfectamente, te meten el sablazo. 40 tampoco es un exceso. Pero hombre, por favor. Y contamina, yo no sé, a ver, estas diferencias de no, es que se contamina mucho, tal... Oye, claro, en Barcelona, lo que contamina son los va menos pero por el par más bajo del motor y va gastando más y por supuesto va emitiendo más. En Barcelona lo hicieron con todo lo que circunvalaba Barcelona, pero eran grandes vías de salida y lo limitaron a 80. Pero 80 no son 30. Es que Podemos no refuerza el transporte público, no aporta soluciones a esas personas que viven en la periferia de Madrid, llegan a Madrid con su coche porque no tienen otra, y no les está ofreciendo alternativas. Y al final, como digo yo, coches voladores. El próximo mayo hay elecciones, ténganlo en cuenta. Voy con La Vanguardia. Mira, lo que antes comentábamos, que llevaba El País en su portada, La Vanguardia también ya lo recoge, su portada de la versión digital, ¿eh? La Vanguardia lo lleva a su portada impresa. Sánchez sugiere que el delito de rebelión no es aplicable al 1 de octubre, a lo que pasó el 1 de octubre. ¿eh? No sé si está preparando ya el terreno para que los fiscales empiecen a rebajar la cosa. ¿eh? ¿Tú qué crees, Antonio? Recuerda que Federico Trillo defendió que ese delito exigiera órdenes de militares. Pablo Casado eleva el tono de su discurso y tacha al presidente golpista. O sea que ya le está diciendo a los fiscales lo que pasó el 1 de octubre, oye, pelillos a la mar. Fíjate dónde lo coloca, en La Vanguardia y en El País, que son medios de cabecera de Pedro Federico Sánchez. Trillo, Antonio, es el ministro de Defensa del Yakolev, que le llamaban de todo, que era malísimo pero mal gestor. Para esto sí rehabilitamos. Ya sabes que rehabilitan a Mariano Rajoy ahora, pues es lo mismo. Bueno, lo rescatan en su faceta de jurista. Para esto sí conviene Federico Trillo. Supongo, ¿no? Ya. Bueno, también dice que el 8% de los bebés nacen mediante fecundación in vitro, dice La Vanguardia. Solo ¿El 80%? No, 8%. Solo Estados Unidos y Japón se sitúan por delante de España en reproducción asistida. Pero en España hay mucha reproducción asistida, por lo que vemos. Solo Estados Unidos y Japón, fíjate.
Y Ryanair, que tendrá contratos laborales en España para sus pilotos. Bueno, eso dice La Vanguardia. Voy con El País. El País habla de Casado, que eleva la tensión política al llamar golpista al presidente. Sánchez da por rota toda relación con el líder del PP si no se retracta de sus ataques en el Congreso. O sea, no hubo tensión en la época de Rajoy en el Congreso. No atacaban al presidente del gobierno. No le decían nada. A mí me parece más importante el subtítulo que el titular en este caso, porque la reacción, que es lo que provoca la ruptura de la relación, no las declaraciones, que vale, ya lo hemos comentado antes, pero la decisión de Moncloa también es grave, ¿eh? Y es más importante por las consecuencias políticas que va a tener, pero sin embargo se decide poner el foco en Casado como culpable, pero quien toma la decisión de la ruptura por un enfado es Moncloa directamente. Además, fíjate tú, si ahora tuviera que ya dudo que esto se vaya a producir a la vista de esa sugerencia que hace para que el delito de rebelión desaparezca, ¿no? de las acusaciones contra los que ahora están en prisión preventiva, y que presuntamente pues dieron ese golpe contra la unidad constitucional de España y proclamaron la República de Cataluña, porque fue proclamada, evidentemente. Que luego tuviera efectos jurídicos o no, pero que fue proclamada por esto está claro, y por eso está en la cárcel. Bueno, dicho eso, yo ya dudo que vaya a aplicar el 155, pero si tuviera que aplicarlo, el 155, va a llamar al señor Casado para decirle: venga usted para acá y écheme una mano. Si hemos roto relaciones, y el otro va a decir: si hemos roto peras. Pero el PP, pues, el PP tiene razón en su socio. El PP tiene razón cuando dice: en Podemos, en Pablo Iglesias, con quien tiene que romper relaciones el gobierno de Sánchez, ¿con quién? Con los golpistas y con los independentistas. Y con los batasunos. Y con eso te aseguro yo que no va a romper relaciones. Es lo mismo que pasó cuando le llamó indecente. Bueno, no, usted no es decente, le dijo Sánchez a Rajoy, y no proclamaron la ruptura de relaciones, pero sí que, en fin, hubo un enfriamiento y no dejaron de hablarse hasta que ocurrió lo del 150, bueno, un poco antes, ¿no? Ocurrió todo lo de Cataluña, se enervó muchísimo y ahí se tuvieron que sentar. Entonces, pues está en la obligación y en el sueldo. Si rompe relaciones, del gobierno. ¿Por qué no rompen relaciones? O sea, que hoy un anciano con su maletilla le ha puesto a caldo y con toda la razón del mundo. Tiene el señor Rufián con cualquier, en fin, es que no tiene relaciones, quiero decir, tiene, pues, se ven en la cafetería del Congreso, hola, paisano, pero nada más. Hoy el señor Rufián ha subido un vídeo donde había un abuelo que iba con su maleta y le ha llamado golpista, la ha llamado arruina patria, con toda la razón del mundo, porque la gente en España está muy cabreada de que gente como Rufián chupe del bote de un país que quiere romper. Y el señor lo ha victimizado y lo ha utilizado políticamente, a este pobre señor. Y lo que tiene que hacer el señor Rufián ha llamado a la policía para que lo ha llamado a 3 policías para asaltar para abuelito. Porque tenía mucho miedo el señor Rufián, este señor que es amigo de los terroristas como Tegui. Por lo tanto, el señor Rufián lo que tiene que irse ya es del Congreso de los Diputados, dejar de chupar del dinero de todos los españoles cuando no cree en nuestro gobierno y cuando lo que quiere es partir España en dos. Sí, mira, pero todo esto, vuelvo a decirte, no tiene nada que ver el señor Rufián con el líder del primer partido de la oposición y el presidente del gobierno. A mí me parece triste que hagan esto, que me parece un paripé, me parece un brindis al sol, y que si pasa algo en este país, espero que no, si pasa algo, naturalmente que se sentarán y naturalmente que hablarán. Pero bueno, forma parte de esta pre-campaña electoral larga. Y el señor Sánchez no y la polarización le va muy bien al PP, y al PSOE, pero también al PSOE. Si el señor porque lo de hoy también moviliza al electorado de izquierda del PSOE. Hay dos bandos y ambos están jugando a la polarización. Si el señor Sánchez necesitara el concurso del Partido Popular y de Pablo Casado para cualquier cosa y no le llamara, estaría prevaricando. O sea, que es que está entre sus obligaciones y en su sueldo entenderse con el jefe de la oposición. Igual que lo hizo Rajoy. La foto de portada del País es la de Carmen Alborg, que ha muerto a los 70 años víctima de un cáncer que no ha podido superar. Carmen Alborg, como saben, fue ministra del gobierno de Felipe González, ¿no? Si no recuerdo mal. El último gobierno, sí. El último gobierno de Felipe González. Muy buena persona. Así que desde aquí le enviamos nuestro más sincero pésame a la familia de Carmen Alborg. Y también habla el País de Suiza, que por lo menos es que preparan planes de contingencia ante el caos de las hipotecas, ante la posibilidad de que se tenga que reclamar a las autonomías, lógicamente, por parte de los que están hipotecados, ese impuesto que, según el Supremo, según una parte del Supremo, no debieron pagar ellos. Vamos a ver en qué queda la cosa todavía.
Voy con El Mundo, que dice que jueces precisamente del Tribunal Supremo avalan limitar a 4 años el fallo de las hipotecas. O sea, que solo puedan reclamar los que tengan hipotecas vivas en los últimos 4 años. O sea, la retroactividad es hasta 4 años. En los últimos 4 que años. es el periodo para que no prescriban las deudas Desde el con punto de Hacienda. vista fiscal, efectivamente. Estoy dentro, Antonio. Ayer Bien, porque me toca. Tú estás dentro, ¿no? Me toca. Ayer el señor Ruiz Jarabo, que Para un esto jamón me entiende dará. y sabe mucho, nos decía esto, que va a ser, seguramente se va a decantar por ahí el Supremo, que solamente puedan reclamar aquellas personas que han firmado su hipoteca o han pedido su préstamo en los últimos 4 años, porque es el plazo de prescripción de un delito. De un delito, pero es Negre, la tú y yo. prescripción, Lo celebramos. del delito con Hacienda a la inversa, ¿no? Es decir, si tú cometes un delito con Hacienda, a los 5 años te prescribe. Aquí Hacienda, digamos, a los 4. Hacienda en este caso se ha pasado con nosotros, entonces le ha prescrito a Hacienda. Le ha prescrito es el mundo Hacienda. al revés. Pero no ha sido Hacienda. Es que tampoco no ha sido Hacienda. Hacienda va a seguir cobrando el impuesto. Solo que te lo cobro a ti Por en eso vez de es a ti. Hacienda, son los bancos, pero es Hacienda el criterio al que se aplica, que es curioso. Dice que magistrados de la Sala Tercera consultados por El Mundo defienden que la solución ideal es ratificar la sentencia que obliga a pagar a los bancos, pero dejan claro el alcance de esa retroactividad, que sea solo de 4 años. Foto de portada para el Congreso. Hoy en esa sesión, y habla de la crispación, parte en dos el Congreso, es el titular que ha elegido El Mundo sobre ese debate, y la Generalitat, que admite ya que la catalanización total amenaza el español. Su nuevo plan lingüístico retrata la marginación del castellano, aunque no propone soluciones. Llegará un momento en que ya no se hable castellano, o sea, español en Cataluña, de luego, ningún órgano oficial, ninguna televisión pública, país etcétera. democrático que ocurre una cosa parecida. Es tremendo. Y también dice El Mundo que el gobierno se queda solo en su subida masiva de cotizaciones a los autónomos. O sea que al final ha perdido el apoyo de Podemos, parece ser, ¿no? ¿Y qué más? Hombre, este caso que se está viendo en la audiencia de Guadalajara, el asesino de Bioz, ¿no? Qué horror. Mató a sus tíos, su tío y a su tía, y a sus sobrinos. Dice, yo no tengo la culpa de ser así, ha declarado el sujeto en cuestión. Este tiparraco. Pues anda que sus sobrinos, de que él sea así, vamos. Fíjate. Y además cómo se reía. No, es que dice, en el cuando los voy a testimonio- matar no corren. No corren, se abrazan. Ese es el titular que elige o pie de foto La Razón. Dice, qué risa, los niños no corrían cuando les fui a matar. Es lo que él transmitió en WhatsApp, un comentario Justo, a es que este un amigo suyo individuo, de a un Brasil, amigo ¿no? suyo A un le amigo fue suyo contando se lo narró que se ha online librado, lo que estaba ocurriendo. que está en Brasil y que hay que estudiar si fue cómplice o no, porque sabía todo y no lo denunció a las autoridades. Claro. Es que probablemente la justicia española tenía que haberlo reclamado. Lo intentó la intentaron, justicia, ¿no? pero si no recuerdo mal, al final acabaron demostrando que él no había visto los mensajes mientras que pasaba en directo, aunque le iba escribiendo sobre la marcha. Parece ser que él vio los mensajes después. Estaba Entonces, obligado a se denunciarlo. concluyó que no podía haber evitado el crimen, si no me falla la memoria. Creo que fue así. No lo denunció a las autoridades, por lo tanto están encubriendo un crimen. Bueno, La Razón titula, sin embargo, que el líder del PP eleva el tono y acusa al presidente del gobierno de ser partícipe de un golpe de Estado en Cataluña, y titula, Sánchez y Casado no han hablado desde el 2 de agosto. O sea que Esta noticia es vieja porque ya se sabe, pero es de plena actualidad, porque claro, romper relaciones, ¿en qué? ¿En qué? Sí que no han hablado. El presidente amenaza con romper una relación 3 meses de relaciones inexistente rotas. desde que se encuentra en la Moncloa, o desde su encuentro en Moncloa. O sea, desde el 2 de agosto no se han visto, con lo cual dice qué relaciones tiene, ¿no? El gobierno seguirá vendiendo armas a Arabia con la censura de su socio Iglesias. Y también habla del sablazo a los autónomos, subida de 50 euros de la cuota. ATA, que es una de las asociaciones de autónomos, denuncia que Sánchez e Iglesias les han engañado. Ese es el titular que ha elegido. Junto con los abuelos, Ferrol quiere exhumar a la hermana de 4 años de Franco. Pues esto ya no sabía, esto ya el despelote es total y absoluto. Una hermana de Franco, de 4 años que tenía. La verdad que no entiendo muy bien. Está toda España preocupada porque esté enterrada allí, vamos, toda España. Sí. Es el asunto que nos preocupa con la que está cayendo en Cataluña. Vamos. Y envían paquetes explosivos contra Obama y los Clinton. Ese es otro de los titulares de La Razón. Bueno, y los periódicos económicos, pues mira, vamos, hablan lógicamente también de los autónomos. El Economista.es dice que trabajo dará más paro y pensión al autónomo por 18 euros al mes. Plantea subir las bases mínimas entre el 1,25 y el 12,25%. También comenta que la ministra Montero castiga el traspaso de los fondos cotizados por el particular y que la tasa hipotecaria no está incluida en los test de estrés a los bancos. O sea que
no le van a incluir el roto que les va a hacer en la devolución de ese dinero, ¿no? 5 días, las inmobiliarias estudian reclamar el impuesto de las hipotecas también, que Justicia va a sancionar al banco que litigue por las cláusulas abusivas, y Iberdrola que arremete contra cualquier recorte a la nuclear y la hidroeléctrica. Dice también 5 días. Y Expansión titula: Hacienda da facilidades para aflorar dinero negro. Abarata la regularización de las rentas ocultas de los defraudadores. Bueno, esto es una especie de amnistía fiscal entonces. Sí. Antes era amnistía, ahora se llama facilidades. Para que usted, si tiene dinero negro, lo saque y lo ponga en circulación y que sea legal. O sea que esto, claro, si da facilidades es porque está amnistiando el posible delito cometido, ¿no? Alza de la tributación de los inmuebles en el impuesto sobre el patrimonio, se endurece el impuesto de salida para sociedades que se van a otros países de la Unión Europea, etcétera, etcétera. No es amnistía, porque abaratar la regularización es que pagarán menos multa. Para aflorar dinero, dice Hacienda, bueno, hay que saber el alcance de esas facilidades, no va a ser que sea prácticamente nada, que se quede en nada la cosa. La famosa amnistía fiscal de Montoro no fue a cambio de nada, no fue a cambio de cero tampoco. Bueno, también dice que las plantas españolas del motor sufren caídas de producción. Ojo con esta noticia, ¿eh? Claro. Pues estamos hablando de una de las industrias más importantes de España, que es la de la automoción. La industria del motor, ¿eh? Ojo con las empresas de fábricas de automóviles. Tienen los días las contados, plantas españolas del motor sufren caídas de producción. Y eso significa... Si menos ya empleo. Se produce menos, que hay más gente que se va a ir al paro, o se va a quedar sin trabajo, o gente que no va a trabajar en esa fábrica. La frasecita esa de los diésel tienen los días contados, que al final tienen consecuencias económicas. Sí. Oye, ¿sabéis que Rato parece que entra en la cárcel mañana? Bueno, mañana no, hoy jueves concretamente. No sé si tenemos algún titular al respecto. Y al final pues ha sido rechazado el recurso que él había presentado ante la propia Audiencia Nacional para que decretara que no entrara en prisión en tanto resolviera el Tribunal Constitucional. Que no había posible precedentes ingreso, ¿no? En ese caso. Y claro, no hay precedente en ese caso. La entrada en Con lo cual no tiene más remedio que ingresar en prisión 4 años y medio de cárcel. Sí, pero él está tranquilo y sigue diciendo que es inocente y que va a ser un poco el perfil de Bárcenas que se va a venir arriba en prisión. ¿A qué prisión va a ingresar? ¿Puede hacerlo voluntariamente todavía? Sí, eso es. Hasta mañana. ¿No se ha elegido prisión todavía? No lo sé, no tengo esa información, pero sé que no están cerrados estos días en su casa y de hecho ha estado fuera de Madrid. Él ha dicho eso, voy a entrar en prisión y se acabó. No crean que ese titular es nuestro, ¿eh? Solo es entrecomillado del mismo. Él va a ser el típico, o alguien de su entorno. Va a ser como el perfil va a ser como Mario Conde o Bárcenas, que son personas que se van a adaptar bien a la vida en prisión, seguro, por su mentalidad y por su fortaleza. Solo hablamos de Rato, pero bueno, hay consejeros del Partido Socialista Obrero Español que también van a entrar, de Comisiones Obreras, de Izquierda Unida, por ejemplo, el famoso José Antonio Moral Santín. Todos ellos también habían recurrido para efectivamente que se suspendiera la entrada en prisión. O sea, que todo esto y ninguno, mañana, ¿no? Exactamente, solo hablamos de Rato, pero quiero decir que ahí hubo casi una organización consensuada de partidos, agentes sociales. Ahí que van a ser 15 los que van a cumplir condena, de los condenados. ¿Es uno de ellos? No entra en prisión. Pilar no, porque devolvió el dinero, parece ser, y está por debajo del umbral de los 2 años. Pero Francisco Vaquero, de Comisiones Obreras, Moral Santín, de Izquierda Unida, Gonzalo Martín, de UGT... No entran en prisión. Las condenas, tienen condenas, pero han sido muy rebajadas. No, pero Rato devolvió también, ¿eh? Sí, pero devolvió mucho más adelante. Fue antes. Los que devolvieron inmediatamente y mucho, y una gran cantidad. Esos supieron que eso les iba a Esos son los que no ingresan en prisión. Aunque se les haya condenado, no... Los que tienen más de 2 años son los que van a... Y son 15 en total. Y ahí hay todo, efectivamente, está Rato, para gente del PSOE, de Izquierda Unida, de UGT, de Comisiones Obreras. Que lo fue todo en Madrid. Hombre, desde Telemadrid. Desde presidente de Telemadrid. En Telemadrid, por ejemplo. En fin, bueno, señores, pues vamos a hacer la última pausa publicitaria. Después les recordamos que va a ser noticia hoy jueves y, por supuesto, vamos a cerrar nuestro barómetro hasta ahora mismo. Bueno, vamos a ver qué va a ser noticia hoy y vamos a seguir aquí en nuestro programa. Susana Ollero, cuéntanos. Pues seguro que vamos a hablar de la agenda de hoy jueves 25 de octubre, que arranca con una de las noticias judiciales más importantes del año. El que fuera vicepresidente del Gobierno y presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, va a entrar en prisión para cumplir una pena de 4 años y medio de cárcel por el uso de las polémicas tarjetas Black. Además, el Pleno del Congreso va a debatir 2 temas. Por un lado, la enmienda a la totalidad del Partido Popular a la ley de la eutanasia del PSOE y por otro, el Real Decreto
decreto que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, los llamados VTC. Antonio. Son temas que sin duda tendrán su repercusión mediática a lo largo de todo el día. A esta hora, claro, los periódicos en su edición impresa no han recogido las reacciones que se están produciendo a propósito de esa ruptura, entre comillas, del gobierno o de Pedro Sánchez y el PP. Pero claro, ahí ya en las versiones digitales, respuestas. Y por ejemplo, por un lado se dice que mientras el gobierno da por rota la relación con Casado, el PP replica y le dice a Sánchez y al gobierno que, hombre, que lo que tiene que hacer es romper con los encarcelados que intentaron dar un golpe de Estado en España. Totalmente de acuerdo. Claro. Con lo cual esto es, o que rompa, como decían y además, sí, también, ¿no? hace romper entonces con los millones de votantes del Partido Popular. Hace 18 minutos el PP ha sacado más 7 millones de votantes. El PP ha sacado un tuit citando precisamente las declaraciones que hemos mencionado en el programa, de ese debate que tuvieron Rajoy y Sánchez con el famoso indecente, recordándole a Sánchez que precisamente si hablamos de formas, hombre, pues las suyas, cuidado también. Sí. Y por cierto, mañana hay una noticia también, o más que una noticia, una foto importante, no sé si lo sabéis. A ver, cuéntame. Dos guapos en Moncloa. Pedro Sánchez y Richard Gere, que se ven mañana por la tarde en Moncloa. Ah, bueno. Y ahí va a ser solamente una foto, y Moncloa ha anunciado que no es solamente foto, van a hacer declaraciones juntos. Me digas, o sea que claro. Otra más para el álbum de Pedro Sánchez. Hombre, claro. Marketing. Bueno, ¿no? Foto de guapos. Si comiéramos de eso, íbamos a ser los más fartucos del mundo, como diría un asturiano. Estaríamos fartucados ya, ¿verdad? Pero, Antonio, a la gente... si comiéramos de eso. A la audiencia, ¿no? por mucho que lleve a Richard Gere y a Moncloa, no la convence Pedro Sánchez. Hombre, Richard Gere, es que yo creo que, como dice Esther, ya no es... Tiene su clientela todavía, pero ya no es como antes. Ya, pero están en la prejubilación. Sí. Que lo sepas. Ya no eres ni la sombra de lo que fue. Con todos mis respetos a los prejubilados y a los jubilados. Ya no tiene esa... Está mejor negra. Que cobren pensión toda su vida. Ahora. Que bueno, yo no lo cobraré. Vamos a ver, ¿cómo ha cerrado nuestro barómetro, Laura Gómez? Cuéntanos. Pues finalmente, Antonio, el 83% de nuestros espectadores rechazan la imposición de la ideología de género en las aulas, frente a un 17% que no lo hace. Muy bien, gracias, Laura. Pues muchas gracias, Esther Jaén, gracias, Pablo A. Iglesias, no Pablo M. Iglesias, que sea el otro, M. Iglesias. Adiós, Maite Alcaraz, y adiós, Javier Negre, también a ti. Gracias. Y a ustedes. ¿Un día a Pablo M? Pues ya le hemos invitado. A gente, es que ellos son un poco partidarios de acompañar. Es que ahora tiene que cambiar pañales, dar biberones. Richard Gere, por la noche. Richard Gere lo tenemos ahí, vamos a llamarle. Vamos a llamarle. Equipo de producción, vamos a ponerlo en marcha y que lo tengamos mañana. Bueno, señores, que pasen una buena noche. Disfruten de El Comisario, nuevo capítulo de esta serie fantástica. Venga.